Oli, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, chicuelos y chicuelas, ¿cómo andan? Qué bonito verlos tan tempranito. Bueno, son las 9:04, empezamos con 4 minutos de retraso, pero no es como que yo llegue tarde, sino que ustedes llegan muy temprano, decían por ahí. Así que no se preocupen, chicuelos, yo estoy muy feliz de tenerlos aquí en el día 3 de la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Lo tenemos ahí allá los chicos que desde temprano ya empezaron a escribir aquí en el chat. Le tenemos justamente a Misa, como siempre, nuestro moderador principal, la cabecilla de tweets de mi canal, mi querido Misa, tan bonito, él que siempre está bien atento al inicio del stream. También está Lord Romeo, ¿cómo estás, mi querido Lord? Me encanta verte por acá. Y mi hermoso dúo, mi querido Viper, que ya pasó también a saludar. Cami Amor, que como siempre, que cada vez ahí está ya anticipando justamente lo que se viene, porque sí, tenemos nuevamente al dúo de caster favoritos de GMX. Hoy voy a estar acompañada de una preciosa señorita. Le tengo también a Dajaka. ¿Cómo estás, mi Hadrian favorito? Y mi querido Hadrian, ¿cómo estás? Un gustazo verte por acá. Va ello, que también está pasando bien, diciendo ahí primero pistolero, por ahí también se dice. Hola, buenas noches, hermosa dama. Mi querida Deja Vu preciosa, quiero decirte que te mando un beso gigante y ahí también el saludo para el precioso Stardust. Así que tenemos también a Rexten, querido, ¿cómo estás? Me encanta verlos por acá. Kerencita, que también está. Go papitas, mi bebé. Y la Jaque, que también está pasando ahí los corazoncitos. Esto lo vamos a hacer rápido. Pero antes, chicuelos, quiero presentar a mi querida compañera, mi querida amiga, la hermosísima Mapasaurio, que hoy va a estar justamente casteando con nosotros el día 3 de la Guaraní Pro League. Hola, aquí bonita. Bueno, muchísimas gracias por acá por la presentación. La verdad ya me hacía mucha falta pasarme por acá por tu canal y por fin poder castear junto a ti la Guaraní Pro League, ya que ya tú sabes, por unos temas que se nos salieron de las manos, no había podido estar por acá antes. Sin embargo, lo importante es que ya hoy estamos acá y que la idea es meterle harta emoción a los enfrentamientos que tendremos el día de hoy. Así mismo, mi querida Mapita, y te cuento cómo es esto. Tenemos baneos también de en total de 5. Eso quiere decir que 2 baneos ya lo están haciendo ahora los chicos y luego los 3 correspondientes justamente de lo que sería la sala de piqueos y baneos. Por parte de los chicos, ahí Ryu, que ya está anunciando que sería Fredrin y Wanwan, y también entonces tenemos a una Fanny y un Glue. Los chicos que por ahí se estaban conociendo, ya se vieron las caritas. La promita. ¡Qué rico! La promo. Siempre me asustan las promos, para ser sincera, pero es algo bonito ahí verle a la Mapita lo que estaba haciendo. Así que por ahí vamos a esperar a ver qué está pasando. Los chicos que de a poco ya se están arreglando. Tenemos entonces baneo de Fredrin y Wanwan, Fanny y Glue también. Quiero ver quién, si alguien me escribió. Ahí está. Sí, no me olvido, Mapita, no te preocupes. Todavía no voy a enviar. Tenía que hacer eso primero. Ay, que le invité a Freeze sin querer. Así que ahí está. Ya te envío, Mapita. Así que ¿me aceptas, please, porfitas? Ahí estás. Ay, Dios, sin querer le invité acá a Freeze, que ya se va nuevamente. Ahí estamos. Bueno, si ya no sé qué tal se le escucha a Mapita, eso era lo importante para mí, saber qué tal se le escuchaba, porque por ahí tuve problemas cuando la Nate preciosa pasó, así que quería saber qué tal, si en el chat me pueden llegar a comentar. Hola Nicole de mi corazón, ¿cómo estás, preciosa? Keren, no te enojes, te cuento que mi bot es un poquito argel, pero decía ahí go Chomin truco, dice. Tenemos también a Nicole que le está saludando. Mikitiku, ¿cómo estás? Porfi, si me confirman qué tal se le escuchaba a mi querida Mapita, así nos vamos rápido a la sala de baneos y piqueos. Me confirman acá que se le escuchó bien, así que Mapita, vos no sé si me escuchás también. Sí, claro que sí.
Ok, nos vamos entonces, considerando que ya tenemos los primeros 4 baneos, 2 de cada squad básicamente, en el cual les repito sería justamente Fredrin, Wanwan y Fanny Konglu. Así que ahora tenemos el lado azul, primer pick lo tienen los chicos de Chernobyl y los chicos de IGN tendrían consiguientemente su segundo pick. En lo que respecta a baneo tenemos el ban de la poderosa Joy, la Pikachu activada que queda completamente fuera de esta partida. IGN ahora que tiene que ver qué va a terminar baneando y terminan sacando a una y saben que no tienen primer pick, así que por ahí es mejor sacar a esta controladora espacial justamente del mapa. En lo que sería Gonza Carry tiene ahora la opción de seleccionar a qué héroe va a terminar baneando, considerando que ya sería el cuarto baneo correspondiente a su escuadrón. Tenemos 6 segundos en lo que respecta a la pantalla y se tiene que tomar el tiempo y de esta manera terminan sacando acá ya con la supresión que sabemos que tiene justamente esa ulti que arrastra al enemigo y lo termina dejando en bandeja de plata. Y así también Carry, mi querida Mapita, la mata tanques, ha quedado completamente fuera. Totalmente fuera esta Carry, una Carry que últimamente es como permaban prácticamente, y claramente también en la Guaraní Pro League esta señorita no se queda fuera de los ban. Vamos con el primer pick ya de la partida y bueno, también vamos a tener una mata tanques, en este caso el rol de mago, la señorita Lunox en manos de Papitas. Vamos a ver qué responden los chicos de In-Game Name, que tienen que pensársela en 17 segundos, a ver qué procede, cuál van a ser los dos primeros roles, cuál van a ser también la estrategia que van a usar en esta primera partida, teniendo en cuenta que se jugará un BO3. Y ojito porque van a sacar al señor Brody, que también últimamente como ADC se ha venido picando bastante, y ese combatiente Lapu Lapu que en las TFs puede ser parte esencial de ella. Segundo y tercer pick para los chicos de Chernobyl, que ya cuentan con mago, y también en este caso parece que con el jungla, ya que tenemos a Benedetta con retribución. Segundo pick, 9 segunditos por ahí que se la piensan cuál va a ser ese segundo pick, y ya tenemos el recorrer de los chicos de Chernobyl que va a ser el señor Grok. Asimismo, mi querida Mapita, pero ojito, que Grok también sabemos que puede llegar a ir como experiencia y los chicos lo saben, así que ahí hay que aguardar a ver cómo termina siendo la composición favorita para estos chicuelos. En lo que respecta a In-Game Name, tenemos también el piqueo correspondiente para Chomin, pero ojito que Chomin todavía puede subir a alguno de sus compañeros, así que vamos a superar a ver, y asimismo Hideki termina siendo piqueado con esa tremenda Valentina, la roba ultis que todas conocemos justamente por eso. Si bien tiene la opción también de embrujar ahí y robar un poquito de vida, con el último nerfeo creo que lo favorable que tiene este mago es justamente la posibilidad de robar todas las ultis correspondientes. Así que pasamos nuevamente a los últimos baneos de la partida. Primera partida de la noche, primer encuentro de la misma, y queda totalmente fuera Kufra. Como les dije, todavía no saben si el Grok va a ir recorrer o tanque, así que de esa manera terminan baneando también los chicos de Chernobyl, los tóxicos al querido Hayabusa, que queda completamente fuera y sin posibilidades de aparecer en la tierra del amanecer. Chomin, que tiene la gran chance de seleccionar ahora qué héroe va a terminar piqueando, considerando que Chomin es uno de los mejores tanques que tiene realmente lo que sería este escuadrón, y de esta manera estamos aguardando a ver justamente qué van a terminar piqueando, y de esa manera Lolita que llega a la acción justamente para proteger a todo su escuadrón, y Chernobyl que ya no puede escapar de la fase de piqueos. Pero una Lolita que puede ser una buena opción con ese escudo, y ya sabemos el daño de la oscuridad por ahí de la luna, así que como pick de recorrer está bastante bien, creería yo. 13 segunditos para que se defina el cuarto y quinto pick de los chicos de Chernobyl, que por ahí están mostrando un pick que me gusta bastante, la señorita Kadita, esta mujer que efectivamente la vamos a tener. Ya veremos cuál va a ser la composición de ellos, porque bueno, tenemos dos magos, Lunox y Kadita, y además tenemos de recorrer, creería yo, al Atlas. Hay que esperar ya estos temas de composición. ¿Quién iría a recorrer? ¿Quién iría a experiencia? Línea de oro posiblemente iría la señorita Lunox. Así que bueno, ahí vamos viendo cómo va la composición de este equipo. Mientras, por otro lado, tenemos el último pick de los chicos de In-Game Name, que les falta, como no, la junglita, la cual se define en modo navideña, la señorita Karina.
Así mismo, mi querida Mapa, y tenemos entonces equipo completo para ambos squads. De esta manera vamos a dar inicio a la primera partida del primer encuentro de esta noche en la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Esto sería el día 3, el formato Liga, que justamente lo haríamos de esta manera para que conozcan a los escuadrones. Tenemos a Chernobyl con Papitas en mano con Lunox, a Engus con Grok, Ale con Benedetta, Pacu con Cadita y Gonza Carry con Atlas. ¿Qué tenemos por In-Game Name, mi querida Mapa? De los chicos de In-Game Name tenemos a Chomín con Lolita, Hideki con Valentina, Sans con Karina, Sunshine con Lapu Lapu e Insane con el señor Brody. Entonces de esa manera vamos a dar inicio a esta primera partida. Y hay que decir que lindas Collectors también tenemos en la pantalla. Si bien todavía no tenemos sala de torneo, sí tenemos toda la esencia de querer entrar a uno. Así que de esta manera vamos a dar ya inicio a esta Guaraní Pro League Tierra de Campeones día 3. Les doy ya todas las bienvenidas a las personas que se van sumando de a poquito y que puedan disfrutar de esta tremenda partida que se viene entre los tóxicos y los chicos de In-Game Name. De esta manera Ale, que ya se está aprovechando y llegar a ver si va a hacerse el red primero, si se va a hacer el blue primero. Al final termina piqueando, o bueno, seleccionando más la zona de su red. En lo que respecta a In-Game Name, que opta por hacerse el blue acompañado justamente de su tanque, y Hideki, que está limpiando tranquilito, la Lunox, que va a línea de oro, y Cadita, que optó por rotar primerito a la zona de experiencia para así estar rápido a la primera TF que se va a armar cerca del Caminante del Río. Gonza, que está zoneando junto con Hideki, que quiere entrar, la aplica nuevamente, por ahí que quieren hacer el daño. Suprimido quedó aterrorizado, también le toca parpadear a Hideki. Chomín, que queda muy sobreextendido, Chomín, que le tuvo que gastar el parpadeo. Ale, que lo quiere agarrar, Chomín, que le tiene complicado, IGN, que no puede, ojito con esto, primera sangre, Ale, que se termina llevando la primera sangre, y Hideki, que está muy sobreextendido, aterrorizado, quedaron nuevamente, y esto ya sería la primera kill de la partida en el minuto 1 de la misma, Mapita. Ya tenemos primera kill por ahí, Valentina tratando de hacer un poquito de daño, mientras la Benedetta se quiere encargar rápido de la jungla, en ese caso en cuestión del blue, para próximamente en 40 segundos ya tener la primera tortuga y posiblemente tener también nuevamente una TF. Así que mientras tanto en la parte mid, limpiando rápido para poder tener ese nivel 4, esa ulti, que obviamente a nivel de TF va a dar mucho la ventaja. En la parte superior, la parte de top por ahí, Lapu Lapu, al igual que creo que haciendo de las suyas, y ojito que parece que se quiere dar en la carita, que se daño, la está haciendo lo suyo, ojito que empieza a perseguirla rápida, que se quiere ir por ahí, Carita que hace y aporta un poquito del daño, creo que también llega, pero no hay kill en esta TF, se hace el dañito, se hace el pokeo, pero prefieren alejarse y no perder ninguno de ellos. Una kill por ahí importante, pero lo que ya tenemos en este momento en partida es la primera tortuga, que en este momento ninguno de los squad quiere empezar a hacerla. Por ahí Chomín, que empieza a dar un poquito de visión, y la parte de lo que queda baja, bajita esa luna, al igual que el señor Brody, de una vez lejitos se quedan, y de una vez por ahí el Brody a generar el vaqueito. Ya tenemos la tortuguita por ahí que empiezan a acercarse los de los dos squads. Valentina por ahí que ya tiene copiadita la ulti del Atlas, una ulti que es bastante potente, que a nivel de la TF una buena agarrada, y también con el parpadeo sí que puede hacer bonitas cosas. Así que ya tenemos la tortuguita, esa por ahí, el Grok a generar el daño y por ende a activarla. Por ahí Valentina también con el daño, la puta quiere hacer de la suya, sigue con el dañito el Grok, atrasito que se queda, y de una que quiere saltar el Lapu Lapu, hacer su presencia, y también generó el daño parpadeo, le empieza con lo suyo, antes que está pendiente la Lolita, señores, Lolita que sabe de la suya, se empieza con la última parpadeo para atrás, la hace excelente, Karina que sigue con lo suyo, y TF que están coronando los chicos de In-Game Name, pero tiene bajito de vida, primera por ahí de la Lolita que le deja el centronazo, y creo que se devuelve a su línea, dejándole prácticamente free tortuga a los chicos de In-Game Name, la cual la corona por ahí, la Karina, ojo con la Carita, bajita de vida, le tira la última a la Valentina, Petri excelente, y se lleva la Carita a la kilo, que tengo que la Benedetta quiere ayudar, Lolita que queda bajito de vida, empieza con sus habilidades, primera para allí, para acá, que la baila, y le hace la kill.
Tremenda kill entonces para estos chicos, pero hay que decir que si bien tiene ventaja de 1 a favor, siguen teniendo un poquito de desventaja en oro, considerando que le están superando por un K los chicos de InGame. Ojito con Sunshine, que vino a robar el blue y se lo robó de una manera fenomenal con esa primera. Impresionante cómo le va a doler a Ale eso, los chicos de Chernobyl que nos contaban con la toxicidad que también tienen InGame. En la zona inferior tenemos ya un campeo para ver a quién lo van a agarrar. Ojito con Chomin, que queda muy sobreextendido, la quieren agarrar nuevamente. Así que tengo Atlas que se desprende, Atlas que quiere llevar también. Por ahí tiene Hideki, la robada de la ulti de la Kadita, que quiere aprovechar. Sans, que ya también se está preparando, está muy bien posicionado, campeando, esperando a que alguien muerda el anzuelo. Y Benedetta que opta por salir de ahí e ir a limpiar rápido ese mid que estaba teniendo complicaciones. Ojito con Zack, que quiere entrar por ahí. Pacu, que quiere aplicar también un poquito de anti llevada, por así decirlo, con esa primera que tiene Kadita de poder salir bajo los mares del sur. La que quedó muy sobreextendida es Papito que tiene que aplicar su modo luz activado. Así de esa manera puede salir de ahí. Chomin, que quiere llegar también. Ojito con esto, entra nuevamente aturdido, quedó nuevamente, linda ulti, y entra Benedetta. Chomin, que queda sobreextendido, y Papita que le dice a casa, mi rey, a casa. La TF que quiere seguir, Insane que también está preparado, está empezando a traer con sus marcas, y de esa manera CC activado. Insane que se termina llevando a la Lunox. Ojito con eso, que Gonza queda muy sobreextendido, le aplica también la ulti. Hideki que quiere, Pacu que se lleva, y a esta manera Insane evitando la cuenta, está muy tocado Gonza que tiene que salir de ahí. Ojito con Hideki que le aplica también la ulti, se lo termina llevando. De esta manera Vendetta, asesinato doble, y Hideki que empieza a empatar este marcador en el minuto 5 de la partida. La tortuga que ya salió, y por ahí la Karinita que va rápido para poder llevarse este gran objetivo dentro de lo que respecta a su escuadrón. Tenemos ya diferencia en oro de 2K a favor de los chicos de InGame, pero Chernobyl que está dando una tremenda partida, muy empatado está todo el marcador. Realmente no podemos saber quién va a tener la ventaja de llevarse la victoria. Angus que entra, el ultea también, aturdido quedó por ahí, entra también con ulti, nuevamente Sunshine que quiere, ultea, atrás, linda ulti, Chomin desde detrás, Pacu que se termina llevando a Ale que quiere la eliminación, y de esa manera asesinato doble también para la Kadita que quiere seguir, pero ahí la aplica también el ocultar para poder salir de ahí, y de esa manera te van entre 3 para llegar a mid, y quieren llevarse la torre como del lugar. Pacu que quiere entrar, Chomin que quiere defender, ojito con esto, que están pegando toda la torre, porque eso es lo que quieren. De esa manera se lo van a llevar el primer objetivo en la zona inferior. Tenemos kill de Insane, que se termina llevando a Papitas al más allá, mi querida Mapa. Más allá por ahí, mientras la Kadita en mid sigue molestando, ya bajan esa primera torre. En cuestión de torres bastante importante esta primera torrecita de mid en cuestión de versión, etcétera. Así que muy bien para los chicos de Chernobyl. En la parte de top, por ahí el Lapu molestando a Croc también haciendo de las suyas. Ya sabemos esa línea de experiencia, el combate eterno, combate interminable por ahí. Mientras en bot que el Brody quiere hacer de las suyas. Ojito que llega a hacer de las suyas, lata, lo copia la ulti de la Lolita, será que se la pega efectivamente. A ver que se lo lleva el Brody, excelente la jugada y asesinato doble de un Brody que está bastante OP. Este ADC de verdad que muy bien en cuestión del competitivo. Por ahí calladito también queda atrás, muy en línea media que quieren hacer destrozos también. A ver qué quiere hacer la TF, empieza el Lapo, hace lo suyo, le entra con todo, Karina que se lleva la rojita. Y por ahí ya tenemos 8-9 los chicos de InGame, que tienen una diferencia de una kill, pero esa kill que obviamente le está dando ventaja también a nivel de oro. Mientras en cuestión de torres, pues bueno, en cuestión de torres por ahí también van ganando los chicos de InGame. Así mismo, mi querida Mapita, tenemos 6 segundos para que salga la siguiente tortuga. Ya tenemos un sonido interesante para los chicos de InGame que se quieren llevar de forma rápida ese objetivo en la zona superior. Brody que hizo lo que sería el cambio de línea para así poder pushear y meter presión en ambos sides y llevarse las torres. Ya no le quedan las primeras torres a los chicos de Chernobyl, y la tortuga que termina siendo reclamada por Sans. Entra nuevamente a Angus que quería quedar, pero queda muy sobreextendido. Le toca a Ale también salir. Aturdido quedó, y de esta manera la persecución que sigue en la zona también de mid. Tenemos a un Insane que quedó muy lastimado y que le toca salir en la zona inferior. También tenemos una eliminación directa de Sans que se termina llevando a Papitas. Muy buena rotación de esa Karina, pero Gonza que quiere hacer lo que sería la vendetta. Aturdido quedó, ojito con esto, entra nuevamente congelado y le aplica también la ulti. Chomin que llega, Chomin que ultea, pero ultea también ahí. Y Hideki que se lleva a Ale, linda TF, papá se está armando. Gonza que se termina llevando a Hideki. Sans que quiere reclamar la kill, y así Sunshine también se termina haciendo la vendetta.
Vendetta asegurada de esta partida. Sange quería seguir, Paco que estaba muy con mucha más vida, así que le toca salir por ahí. Insane que sigue pucheando, Insane que quiere, le aplica el asesino, la agarra, le aplica nuevamente un poquito de primera, quiere agarrar, quiere campear, pero no lo sigue. Por ahí la torrequita termina cayendo y así tienen más ventaja los chicos de In-Game Name. Pero Chernobyl que quiere buscar lo que sería el empate de esta primera partida, primer encuentro de la noche. Sunshine que ya está ahí, linda segunda, transportado, lastimado, ultea y papá se lo borra. Sunshine que no puede y Pacu que le dice adiós a casa, mi rey. En la zona superior el Brody que quiere campear, que quiere agarrar por ahí a la Benedetta, y Benedetta que está muy bien posicionada para el campeo correspondiente. Va a limpiar la línea, solamente eso se va a encargar porque en 44 segundos por ahí ya va a salir el siguiente, el primer Lord de la partida. Y llega nuevamente la TF que va a seguir Insane que está muy sobreextendido, le quiere agarrar por ahí, eso tremendo, y así mismo lo hace antes de que se termine llevando la kill. Petrificar activado, de esa manera también Alex se puede llevar a la kill de Hideki y le toca a In-Game salir, porque llega Tortel, lo que sería el Lord, y el Lord tiene que ser llevado por alguien de estos dos escuadrones. Que congelado nuevamente, Chomi que quiere ulti también por ahí, Sans que está en poca vida, también en la ulti, Chomi que llega aturdido, lastimado, Sans que quiere salir y no puede, Pacu que ya no lo puede y mega asesinato, destruido mientras la torre, y a Engus que se reclama la kill de esa Karina, haciendo que sí pierda su segunda vida, o por segunda vez la vida, para ser sincera, Mapita. Las TFs que estamos viendo, Saji, esta partida está fenomenal. Tanto Chernobyl como In-Game Name se están haciendo en momentos diferentes unas TFs increíbles. En este momento, lo que mencionábamos, ya hay un Lord por ahí, y Lord que en este momento no es tocado por ninguno de los dos equipos. Empieza el Groxito también a dar un poquito de visión frente a la posibilidad que se pueda hacer por ahí el Lordcito, los chicos de In-Game Name. Así que empieza por ahí a dar visión, se quiere llegar un poquito, Chomi pendiente por primera y se la sienta por ahí al señor, el señor de la roquita. Mientras tanto, Benedetta haciendo su respectivo red, porque posiblemente se venga TF alrededor del Lord, o quieran aplazar hasta el minuto 12 ese Lord para posteriormente iniciar una TF por ahí en cuestión de quién se gane este Lord, que a nivel de TF, a nivel de todo esto, obviamente causa una gran ventaja, pero no quieren esperar al nivel 20. Por ahí los chicos de In-Game Name que empiezan a hacerle un poquito de daño. El Antas pendiente, quiere acercarse un poquito, viene el Groxito por ahí, ojito que excelente la ulti del Atlas, Cadita que aprovecha, segunda de una con la ulti, asesinato triple, papá. Esta Cadita que está increíble, se está haciendo unas series muy buenas, obviamente en dúo con ese Atlas, y los agarrones que se están haciendo son cosas locas. Y lo que iba a ser Lord de In-Game Name posiblemente sea ya Lord de Chernobyl. A ver de quién es. Lolita, señores, que sienta la primera. Wait out total, pero logra robar Lord de una manera muy inesperada. Así que bueno, de una vez que quieren limpiar los chicos de Chernobyl, y que sale la valentina, que salen los chicos a rápidamente limpiar y defender esas torres, porque después de todo se gana por torres y no por kill. Llega de una, quiere hacer de la suya, la Cadita que se anticipa a la Valentina, y el Brody que tiene un daño fenomenal y se termina llevando la tarde. Mientras tanto viene por mid Lord ahí como si nada. Sin embargo, no es un Lord mejorado, así que en términos de defender va a ser bastante fácil. Destruye la torre Benedetta que aprovecha, al igual que el Brody que aprovecha a robar la jungla, ya que es consciente de que este Lord va a servir para empujar mucho, ya que no está completamente vivo, y además no es un Lord mejorado. No es Lord mejorado, pero sí que ayudó a bajarse esa segunda torre de la zona de top, así tener un poquito más de ventaja en lo que respecta a la presión de esa zona. Tenemos Centinela de visión aplicado en la zona justamente, ojito que ya le pillaron a Torprotado, ojito con esto que quiere entrar, Cadita que quería, pero Pacu que tiene que salir, Insane que lo deletea, papá, finalizado, no lo puedo creer, el daño que tiene tanto esa Cadita como tiene ese Brody, que básicamente se lo están bancando todo conjunto a su squad, que quieren llegar, y Brody que quiere nuevamente. Ya tenemos 6-3 en lo que respecta a su KDA, y para la Cadita que ahora termina siendo su segunda muerte. Recién ojito con Sonja que puede tanquear el daño de esa torre, quieren llevarse el inhibidor, así mismo lo logran. Insane que quiere seguir con el insano, por ahí aplican el modo ocultar, Chomin que ultea, Chomin que quiere, parpadea, aturdido, lastimado, Lunox que no puede, Lunox que tiene que salir, papita ojito que ahí también Atlas que llevan la kill de Sonja.
Sunshine. De esta manera están pegando Nexo también, pero la defensa que termina siendo muy favorable. Chomin que queda atrapado, Chomin que ya no puede, le toca salir. Paco que termina deleteando a Hideki. Tremenda ulti, tremendo combo. Y de esta manera casi gritamos el GG. Pero ahora sí, Chernobyl va mid, se quieren ir todo a mid. Quieren hacer la finalización de la partida. Minuto 13 con 40 segundos de la misma. Ya llega también Lolita en la zona justamente del Nexo. Está pegando ya lo que sería esa primera torre. Y así mismo lo van a hacer. Ojito con la CC. Entra nuevamente Paco que queda muy sobreextendido. Aerotransportado, lastimado, pero no todavía llevado al más allá. Atlas que quiere aplicar también el daño. Ojito con Angus que está aplicando mucho combo. Aturdido, lastimado, celeteado. Papá Sans que ya no puede contra el daño de la cadita. Ultea Chomin, entra Sunshine que quiere. Ojito con esto, Carril que también tiene su daño y tiene combo completo. CC nuevamente, la cadita que por ahí estaban diciendo en el chat que no lo podían creer. ¿Cómo dejan un Atlas con una cadita libre con ese tremendo combo? Y Sentinela Edición nuevamente aplicado en la zona inferior del mapa a favor de los chicos de Ingame. En 11 segundos sale el siguiente lord de la partida. Un lord mejorado porque ya tenemos minuto 14 de la misma. Paco que está siendo tocado. Por ahí tenemos a Sunshine que entra nuevamente. Gonza que quiere agarrar por detrás a alguien, pero no se quiere sobreextender. La primera de la segunda. Ojito con esto, linda ulti de atrás. Entra Benedetta, racha, asesinatos a Engus que termina llevándose a la kill. Y así, ole también a Sunshine. Y esto va a ser nuevamente que Chomin va a perder. Chomin que no puede, Chomin que está aguantando, Chomin que quiere, pero Chomin que no lo logra. Papitas que termina deleteando. Y Karina que tiene que aguantar solita. No van a lord, van a ir todo mid porque tienen 5 y ellos 1. Y cómo van a defender de esta manera. Entra por ahí Sans, ya no tiene pasiva la torre. Lo van a terminar bajando. En 10 segundos recién sale Hideki. Entra a pegar el Nexo. Le ultea la cadita. Papitas que se lleva. Y esto es GG. Victoria para Chernobyl. Los tóxicos que se llevan la partida, papá. Impresionante esta partida que estuvo reñida. Imparable. No puedo parar de emocionarme. Esta es una de las partidas que me han emocionado porque estaba muy reñida. Paco que termina llevándose el MVP con esa cadita 12-2-12. Impresionante. Y de parte de los chicos de Ingame Name tenemos un KDA para el MVP de 6-5-1. Los chicos de Ingame Name que todavía tienen la posibilidad de ganar y llevar también un puntito dentro de lo que respecta a la partida, porque esta fue la primera. Primera partida del día. Y mi mastercito hermoso que vino con una tremenda raid. Muchísimas gracias. Por ahí los chicos que realmente lo dejaron todo, Mapita. Qué partida la que vimos. La verdad, Saji, de las veces que he casteado contigo acá pues en tu canal, esta es de las mejores partidas que he visto. No conocía a los chicos de Chernobyl, me parece fenomenal, me parece increíble cómo manejó esa cadita Pacu. De verdad, no por nada ese MVP, no por nada ese score, no por nada las cosas que hizo y cómo tenía sometida a esa Valentina. Valentina realmente se quedó corta y no pudo hacer mucho frente al focus que le tenía esa cadita. Es que era tan increíble, Saji, que absolutamente todos, a excepción de la Valentina, y eso que ya se lo estaba empezando a armar, tenían a Atenea. Así era el miedo que estaba generando esa cadita, que como dije, no por nada se lleva el MVP. Así que felicitaciones por esa primera partida, pero recordemos que esto es un BO3. Así que acá se define si los chicos de Ingame Name resultan coronarse, por decirlo así, este versus, o por el contrario, ya logra empatar los chicos de Ingame Name. Así mismo, mi querida Mapita, impresionante la partida. Y por ahí te pido que subas mi corazón. Ahí está, muchísimas gracias. Así que ahí ya tenemos a Ingame Name que ya está entrando. También están entrando los chicos de Chernobyl. Mientras tanto, voy a dar las gracias allá a la raid que trajo Mastercito hermoso. Por ahí si pueden ayudarme con una promo también para mi querido Master, ahora que estamos en fase justamente de invitar a los chicos. Y vamos a ver quiénes van a ser baneados. Así que por ahí va Épico IGN, dicen, école. Chicos, esto es lo hermoso del competitivo de Mobile Legends. Esto es lo hermoso del competitivo. Todo puede llegar a pasar en la Tierra del Amanecer y esto no se acaba
hasta que se termina. Así que por ahí decían también 99% de los votos fue a favor de IGN, loco, dice Rexten. Y al final terminan ganando los chicos de Chernobyl. Así que impresionante, pero como saben, todo puede pasar, chicos, todo puede pasar. Las cosas se van y se van rotando. Por ahí también decía, grande Master Sagi, saludame. Claro que sí, sé que en cómo no saludarte. Un besito también para ti. Muchísimas gracias por siempre estar compartiendo todo lo que respecta con contenido mío, por estar apoyando, por dar like. Así que yo te tengo así mucho cariño. Muchísimas gracias. Ahí también está la promo. A ver, ahí vamos a bajar esto aquí. Ahí tenemos. Bonita, ¿te puedo pedir un fa? Sí, claro que sí, mi corazón. No sé si desde el Discord me puedas subir el volumen, que por ahí estoy viendo el chat que se me escuchaba muy poquito, muy bajito, y me escuché y sí se escucha bajito, como poquito. Bueno, sin drama. Creo que estás en el... no, todavía no estás en el máximo. Pues te puedo poner en el máximo y voy a poner la salida del audio del escritorio también alto porque bajé un chiquito, pero ya está. Háblame un poco ahí. ¿Ahí está bien? Sí. Pues no sé los del chat, sí, creen que ahí ya está bien. Creo que sí. Mira, dice Mapa I Love, dice Manuel. Por ahí, y Mapa, espérame que yo me acuerdo que alguien me había pedido un saludo que quería que vos le hagas y era así alguien muy importante para mi querido Misa. Entonces por eso voy a buscar un ratito mientras tanto, porque decían que te querían mucho la persona a la cual querías el saludo. Entonces espérame que veo mientras. Miren, por ahí Misa, si me estás escuchando, por favor pasame. Acá está. A ver. A ver, ¿cómo se llamaba la señorita? Yuki se llama la señorita. ¿Cómo? Perdóname. Si le podrías mandar un saludo a Yuki. Ay, qué bonito, claro, a Yuki. Un saludote, saluditos a todos, se les quiere mucho. Y ay, qué bonito, que pidan saludos. Sí, me escribieron y me dijeron, Sagi, ¿cuándo vas a castear con Mapa? Y yo sí, el domingo, ¿por qué? Y me dice, ¿será que te puedo pedir un único favor en la vida? ¿Será que le puedes pedir que le mande un saludo? Entonces así fue como pasó. Qué bonito. Bueno, tenemos entonces en este caso ya los bans correspondientes de esta partida. Tenemos ban de Glue y Fanny, que nos está confirmando nuestro querido Pixel, y Ryu que nos dice Fredrin y Carrie. Así que chicos, si ya pueden estar anotando también ahí mis queridos mods, así lo hacemos de una forma más rápida, ya estamos. Tenemos entonces ya los dos baneos. Nos vamos con el Go a Engus, que ya me confirma. Vamos a esperar a ver qué me dicen los chicos también. A ver, rápido. Mientras tanto, yo que tenía que cambiar por acá alguito, que ahora me acordé. Tenemos aquí que ahora tiene el primer pick los chicos de IGN. Así que vamos a cambiar mientras tanto, que ellos van a pasar a la sala de piqueos y baneos. Mi querida Mapita, te dejo el control de los baneos. Claro que sí, por ahí esperemos a que esta segunda partida, que seguramente va a estar llena de emociones, teniendo en cuenta la partida pasada que nos brindaron los chicos tanto de Chernobyl como de In-Game. En esta partida tenemos primer pick y por ende también primer ban para los chicos de In-Game, que no quieren ver en el campo de batalla a este Glue que se deja, bueno, quedó una cosita loquita con eso, que prácticamente tiene una primera infinita desde que la dé, así que es bastante complejo este Glue en cuestión de TF, en cuestión de focus, bastante difícil de quitarse de encima, así que es mejor no tenerlo en el campo de batalla. Vamos a ver qué responden los chicos de Chernobyl, que rápidamente no quieren a la gatita saltarina, a esta One, que bueno, cuando está en ley, cuando tiene su sitio, tras salto, una buena primerita, haciendo todas sus entraditas y una ulti, y para la casita. Así que gatita que no va a estar en el campo de batalla. Vamos a ver cuál va a ser el tercer ban de esta partida, aparte de los que se hablan en el chat con anterioridad, y va a ser Kaya, que en la partida pasada también se había baneado. Un Kaya que, como recorrer hace un buen tiempo, también está bastante fuerte, al igual que la salida de la señorita Joy, este nuevo asesino que también puede generar muchos problemas. Pero miren lo que ha quedado libre, la señorita Ivy, que bueno, puede que le hayan acortado ese rango de la ulti, sin embargo ya no hay nadie que le pueda cancelar prácticamente esta ulti. Así que en cuestión de TF, buen posicionamiento, esta señorita que pone a bailar resulta siendo bastante potente.
potente. A esto responden los chicos de Chernobyl con la Lunox y de una vez definen su jungla, que en este caso, otra vez se repite por ahí, una Benedetta en el campo de batalla. Segundo y tercer pick para los chicos de In-Game Name. Se la están pensando 8 segunditos de una vez. También eligen lo que es el jungla de esta partida. Sans, que se lleva a Hayabusa. Y de recorrer, que también tendremos a un Grok. Asimismo, mi querida Mapita, impresionante el baneo del Glu, que estaban comentando en el chat que ya se lo había hecho, pero bueno, de repente puede pasar y baneando, o sea que en este caso, como todavía no tenemos sala de torneo, puede llegar a pasar ese tipo de cosas que ya va a corresponder a los chicos también estar atentos a los baneos correspondientes que se anuncian en el chat general se anuncia en el chat general solamente para que ellos también puedan llegar a verlos, así que por ahí para que tengan en cuenta cómo funciona esto. Mientras tanto, por su parte tenemos ya los mares del sur, son su dominio. Ojito que puede que se venga una jugada muy similar a la que ya estuvieron haciendo los chicos, así que por eso ha quedado seleccionada la Kadita con ese petrificar. Y por su parte los chicos de Chernobyl, que terminan sacando a ese Yusong de la partida, y GN con Chomin, que tiene ahora la facilidad de sacar a un héroe. ¿Y será que va a terminar sacando al Atlas, considerando que fue justamente el recorrer de la partida anterior que le estuvo haciendo mucho problema dentro del campo de batalla? 6 segundos le quedan aún. Los chicos de IGN que están pensando cuál va a ser la mejor opción de baneo, y así mismo lo dije, señores. Atlas fuera, Atlas completamente fuera. Y me lastimé mi pierna. De esa manera queda libre Kufra, y Kufra que termina siendo piqueado. Igual tiene mucho CC, ojito con ese CC que va a tener con esa ulti. Impresionante los chicos, que de a poco van cambiando también todo su equipamiento, sus hechizos. Insane que dice, si bien estuve insano con ese Brody, me toca sacar a otro ADC, y está mostrando por ahí a un Brunito. 9 segundos todavía le queda tanto a Chomin como Insane para saber a qué héroe van a terminar piqueando en esta partida. Y de esta manera por ahí termina mostrando un Cloud. Tenemos a un Franco. Ojito con el Franco, chicuelos, que termina apareciendo en esta partida. A Engus, que ahora le toca ver qué héroe va a piquear. Impresionante. Así que vamos a guardar a ver qué va a terminar pasando en esta segunda partida del primer encuentro de esta noche, donde la primera ya lo han ganado los chicos de Chernobyl, y esto que es una liga es por puntos. Eso quiere decir que si gana ahora nuevamente Chernobyl, se lleva los 3 a la casita, pero en caso de que empate IGN, empatan en puntos y van a otro más para saber quién va a llevar la ventaja también en los mismos. A Engus, que termina seleccionando a la Hilda, y de esta manera tenemos equipo completo para ambos squads. Sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League, tierra de campeones, donde estamos disputando a ver quiénes se consagrarán los primeros campeones de la raza guaraní. Por parte de los chicos de In-Game Name, los tenemos a quién, tenemos a la querida y con Hideki, Chomin con Franco, Sans con Hayabusa, Sunshine con Grok, Insane con Cloud. ¿Qué tenemos por Chernobyl? Por parte de los chicos de Chernobyl tenemos a Papitas con Lunas, a Engus con Hilda, Ale con Benedetta, Pacu otra vez con su Kadita God y Gonza con Kufra. Asimismo, mi querida Mapa, y de esta manera yo ya estoy muy emocionada. Es una partida que realmente me hypeó, en el sentido que no podía parar yo de relatar lo que pasaba, porque de verdad era extremadamente bueno todas las TFs. Así que sean todos bienvenidos a Mobile Legends. Ya estamos viendo exactamente todo cómo están yendo a cada quien a sus respectivas líneas. Tanto Sans, que por ahí quiere hacerse su blue primero, y también lo tenemos ahí a los chicos con esa Benedetta que por ahí quería hacerse su red. Así que ya vamos a ver, a expectar qué va a terminar pasando, porque por ahí en la zona de experiencia ya está Pacu con Aengus para molestar a Sunshine, y le están haciendo las mismas jugadas que le hicieron recién. De esta manera limpian las líneas y tienen la opción de poder llevar o llegar más rápido a esta TF, y así me lo logra. Ojito con esto, Pacu, que queda sobreextendido, le quiere aplicar la CT, pero Gonza que llega justamente a defender
defender. Pacu que con la pasiva se recupera la vida. Interesante también Chomín que le aplica muy buen gancho. Entra también en la pared. Eso es petrificar. Por ahí que le toca gastar segunda de Hideki para dar ralentización a terreno transportado. Quedó Chomín y Chomín que casi lo agarra a Pacu. Y Pacu que le toca salir nuevamente de ahí. Impresionante la primera TF, minuto 1 de la partida. Todavía no tenemos kill, pero sí, ya hay enfrentamientos. En la zona superior tenemos a Engus molestando a Sunshine y los combatientes, como dice Mapita, siempre están ahí como que peleándose entre ellos. No hay kill, pero sí se dan como varias caricias. En la zona inferior tenemos a lo que sería ya un campeo correspondiente de IGN para tratar de cazar a la Lunox, que se huele algo. Y la Aid que le toca regresarse rápidamente a su mid para poder llevar esos minions. Ojito con esto que Paco está llegando, ya tiene su level 3, casi su level 4 y quería aprovechar. Ale que en su caso sí ya tiene el level 4 y sabe que puede ultear en cualquier momento, al igual que el Hayabusa. En 13 segundos sale la primera tortuga de la partida. Insane que está haciendo vilmente campeando porque están 4. Entra también el salto de Gonza, por ahí el diveo, quieren aplicar también el daño. Entra también un poquito de salida, aprovechando a Cloud, que es la ventaja que tiene justamente con Dexter. Empiezan a hacer los chicos de GN esta tortuga que está siendo rápidamente deleteada, pero está llegando Ale también. Ojito con eso, entra también la segunda Hideki que está muy sobreextendido. Soche que le toca salir, ultea nuevamente. Ale está todo complicado, aturdido, lastimado. Ale que no puede y tiene que llevar a la Sans, ya la tortuga, entra nuevamente la TF. Soche que quiere, Ale que queda muy solo lastimado. Primera sangre, mientras tanto a Engus que se termina llevando a Sans y de esta manera queda muy sobreextendido. Paco que con su pasiva recupera toda su vida nuevamente y segunda también para aplicar un poquito de CC. Hideki que lo casi se cae en ese CC activado de lo que sería Pacu, aturdido. Papá, Pacu que ultea, Gonza que se termina llevando a esa Hideki y de esta manera papitas también a Insane. Se escapa Pacu de una manera fenomenal, papita. Se escapa Pacu. Sé que estoy ulti de una mato, me escapo, lo que sea con esto, y logró hacer perfectamente por ahí las dos. Hasta el momento 3 minutos de partida, 3 kills para los chicos de Chernobyl y 0 para Ingenem, que hasta el momento anda blanqueadito. Mientras tanto Ale haciendo su recorrido en la respectiva jungla. Por ahí tiene red, tiene blue, sectorazo por ahí del Cufrita. Empieza a hacer dañito, que bajito de vida, Cufra que termina haciendo por ahí el KS quizás a la Benedetta, pero logran asegurar la kill. Tiene ya 4-0, por ahí el Franco quiere hacer de las suyas. Excelente el Cloud viendo el mapa y aprovecha para llevar la kill. Y ojo que sería la primera kill para los chicos de In-Game. Mientras tanto en la parte de bot sigue limpiando Insane rápidamente, mientras Papitas queda calladita en el arbusto, se los vuelve, empieza a entrar haciendo suyo. Ojito que queda picado, entradita por ahí bastante negativa, teniendo en cuenta que había 3 de los chicos de Ingenio en la parte de bot. Chernobyl que está cambiando, queda calladita que le hace su pasiva, se empieza con el daño, Cufrita a perseguir, les toca devolverse ahí, debajo de su torrecita, ya que también se encontraban mal ubicados. Mientras tanto, en 12 segundos vamos a tener la segunda tortuga de esta segunda partida. Así mismo, por ahí estaban diciendo en el chat, Chernobyl radiactivo en la zona de experiencia. Tenemos también un focus directo a la torre. A Engus que le toca correr en la zona de mid, que hay campeón entre 3 para agarrar a Hideki que está teniendo complicaciones con un KDA de 0-2-1. En lo que respecta a la zona de la tortuga, tenemos a un Chomín campeando, la Lunox también. Ambos saben qué cosas pueden pasar en la tierra del amanecer y que esto no se acaba hasta que se termina. Así que por eso están muy bien posicionados para dar visión en esa zona y de esa manera evitar que cualquiera inicie esa tortuga, que la verdad que estaría dando un poquito de ventaja, considerando que la diferencia en oro, si bien hay 2 kills de diferencia, es muy baja. Entra nuevamente Chomín que quiere aplicar un poquito, le agarra la ulti, suprimido quedó, le quieren sacar la vida a Gonza y de esa manera se lo consiguen. Entra nuevamente, ultea, lo intenta pero no lo logra. Entra Pacu que ultea, Pacu que quiere pero no lo logra, esta vez le toca salir. Insane también que llega por ahí la pasiva que le está salvando. Entra el CC activado y de esa manera Chomín que se termina llevando, pobrecito que ya no puede. Sans que termina deleteando, la vendetta se siente activada, por ahí la ulti también de Ale que sigue siendo focuseado. Entra también el dasheo abundante, Insane que queda transportado, lastimado, Pacu que se lo reba, porque Pacu tiene que ejecutar y de esa manera dice: si no tengo la habilidad suficiente con la ulti ahora mismo, por ahí si tengo la ejecutar que te va a sacar la vida. Tremenda la partida, 7 kills para los chicos de Chernobyl que están muy tóxicos, que quieren llevarse a como de lugar. E Ingenem que dice: por algo somos los campeones de la Puinandí primera edición, así que también vamos a seguir dando tremenda partida en el día
día de hoy, en el día 3 de la Guaraní Pro League, tierra de campeones en la zona superior. Sunshine que ya se termina llevando a esa primera torre de ventaja. Por ahí entra nuevamente, retransportado, lastimado. Pacu que quiere, Chomín que le toca salir. Ale que está llegando, Ale cultea, Ale que quiere, Ale que puede, Ale que por ahí no cuenta con la supresión, aturdido, lastimado, llevado al más allá. Chomín que le dice: ¿a dónde, mi rey? ¿A dónde me querías llevar? Que yo te termino llevando. Gonza que está campeando, se prepara para saltar también. Entra nuevamente la CC también activada de esa tremenda cadita que no le agarra a nadie y que ahora se está tratando de posicionar mejor. Y Gila que quiere focusear a ese Hayabusa para que no pueda robar la tortuga. Carril que también se está preparando por ahí. Dexter que llega a demostrar por dónde andaba Carril que le toca salir nuevamente. Por ahí Sunshine que está sobreextendido. Paco que quiere también. Carril que le empieza a saltar un poquito de invisibilidad para Chomí. La tortuga que está siendo hecha. Entra nuevamente Gonza por ahí que quiere llevar. Y Hayabusa que tiene la red más rápida. Gila que se termina llevando a ese tremendo Insane que le dice: por algo soy insano. Termina haciendo un asesinato doble. Eliminación de Sunshine en manos de Papitas. La mata tanques que termina deleteando a un tanque, evidentemente. De esa manera quieren agarrar. Papitas que le tiene complicada. Ralentización, le tira la primera, no la agarra. Por ahí se está también activado de Pacu que quiere seguir, pero no puede. Así que tiene que resguardarse en su segunda torre y volver a moverse. Quería molestar al Chomín que no lo logra. Por ahí le toca también aplicar un poquito de presión en la zona inferior del mapa para así llevarse lo que sería la primera torre de la zona exacta. Papitas ultea, ulti de luz activada. Aquí de aquí que está siendo focuseado. Entra nuevamente la ulti, que con esto inmovilizado, lastimado, aturdido. Papitas que no la cuenta, que terminó siendo fritado por los chicos de Ingen. Gonza que se prepara para saltar. Gonza que no lo quiere, pero no cuentan con las astucias de Pacu que está, Pacu que quiere, Pacu que logra, Pacu cultea y de esa manera eliminación. Ahí llega también Franco que suprime, Franco que dice: vendetta, papá, vendetta. De esta manera también tenemos a Gonza por ahí. San que ultea, San que quiere, por ahí también Ale que quiere focusear, se lo logra llevar, papá, al más allá. Esto no para de sorprenderme, no para de emocionarme. Los chicos de IGN y Chernobyl que no dan ni un poquitito de ventaja a ninguno. Vos llevas una kill, yo me llevo otra, y de esta manera se consagra como una de las partidas con más vendetas de toda la Guaraní Pro League hasta el día de hoy, Mapita. Sí, es excelente las partidas por acá que estamos viendo. Mientras tanto, por aquí quiere hacer la entrada, empieza a molestarlo, le hace la ulti excelente, pero hay que traer la cadita y la ulti que se lleva a esa Eddie. Y que tampoco estaba por ahí en el lugar correcto, se la tiene montada mutuamente por ahí con esos dañitos. Mientras tanto, en la parte de bot, que tiene limpiar rápido por ahí Papitas que ya perdió esa primera torre y que a nivel de pusheo claramente va mucho más adelante los chicos de Ingen Name. Por ahí Insane que quiere hacer un poquito de daño, Papitas que lo persigue, empieza también a hacer el daño, y Cupra que se tiene que alejar del daño que ya está obteniendo poco a poco ese Cloud. Minuto 8:41 segundos, tenemos por ahí ya un lore que puede que alguno de los dos equipos quiera animar a hacerlo, o por otro lado esperar a que sea hasta el minuto 12. Isla que se le quiere enfrentar a Croc que dice: también tengo daño, pero la Isla empieza y le sigue con el dañito. Mientras tanto, Carita muy juntito por ahí de Gonza que está alistándose para sentarlo. No logra coger a nada, pero de una la última gira aquí. ¿Dónde te metiste, Cuprita? Y también ¿dónde se metió esa Hilda? Que aprovecha para llevarse un pie de la luz, es que tiene que correr de ahí, empieza a hacer el daño, se consume. Paquita que termina quedando, Carita que empieza a meterse, queda bajito Chomín que le mete. Por ahí le hace el ejecutar la cadita y termina llevándose al para Chomín. Sigue por ahí con lo suyo y rápidamente la limpieza. Ale que quiere limpiar rápidamente, pero también Isai que tiene de lo suyo. Empiezan a deletear pokeo tras pokeo y Cadita desde atrás con su primera, continuando con esa cuestión de la limpieza. Seguimos con ese lore que hasta el momento ninguno de los dos equipos lo ha querido hacer, ya que bueno, hemos estado en diferentes TFs que han sido también buenas para los dos equipos, pero que hasta el momento llevan 14 kills los chicos de Chernobyl y 12 los chicos de In-Game Name. Empiezan a posicionarse, ya tenemos el lorcito por ahí y parece que tienen intenciones de hacerlo. Ojito que el lorcito se encuentra por ahí con los dos, la idea que empieza a hacerle daño, mientras tanto en mid, tanto el Cloud como Chomil, que empieza el parpadeo, la ulti por ahí del y el imparable del Cloud, que agarraron a ese Carita mientras sigue con lo suyo. Ojito que queda bajito por ahí el Cloud, termina llevándose el libro que queda bajito para llegar a Hayabusa que le mete el daño. No quieren dejar a nadie y Calla que termina siendo asesinado. Le tienen excelentes condiciones para poder hacerse ese primer lorcito, que no es minuto 12, pero bueno, si hay oportunidad de hacer lore, no hay que desaprovechar esta cosa que los chicos de Ingen saben. Empiezan a hacer ese lore mientras
aprovecha para meterse full en la parte de bot y dejar solamente con inhibidor a los chicos de in-game. Así mismo, mi querida mapa, los chicos que están aplicando un poquito de su presión y sobre todo una presión muy grande en la zona del mapa de la jungla enemiga para robarse un poquito de la jungla y evitar así que sigan farmeando. Entra nuevamente algo que le toca agarrar el daño, mega asesinato, Sans que queda muy pokeado, pero aún así se termina llevando. Ojito en la zona inferior también, Ale que quiere ultear, Insane que ya no la puede, Insane que tiene que ultear también, ojito con Ale que está muy tocado, pero de esa manera termina llevándose la kill. Insane que por ahí va a querer salir de esa bala TF, pero ya no la puede, le aplica también un poquito de daño, ojito con ese, inmovilizado quedó. Entra también entre tres la kill que quieren llevarse, Hideki que lo logra, por ahí también está llegando el lore que está siendo llevado y de esa manera el dasheo, por ahí Chomín que le pone la pared, le dice hasta dónde mi rey, no pueden agarrar y la torre que casi se la lleva, pero Hideki que al final pudo hacer un poquito de daño en la zona para así llevarse la kill, una persecución impresionante dejando a Lord solito, pero un Lord que no estaba siendo molestado todavía por nadie. Ay, a lo que se fue, yo no sé si alcanzaron a ver el tremendo gancho que metió Chomín. Ojito con esto, Turdio quedó, creo que entra nuevamente la ulti de la pista de baile que quiere poner a bailar a todos, pero Cadita que termina ulteando, le termina saliendo de media y nuevamente tenemos una TF que fue muy a favor de los chicos de Chernobyl, los tóxicos que quieren llevarse la kill de todos sabidos y por haber. Entra nuevamente Chomín que quiere agarrar a Carril, le pone un poquito de ralentización y por ahí Pacu que está limpiando la línea, el Lord que está viniendo tranquilito por ahí que ya terminó cayendo y así los minions que siguen pusheando de esa manera. Tenemos a San que quiere aplicar un poquito de presión en la zona justamente de mid para llevarse esa segunda torre y GN que quiere aplicar también. Entra nuevamente, aéreo transportado quedó, no pueden porque ya no tienen minions, Sans que están muy tocados, Sans que tiene que salir, entra nuevamente un poquito de daño y así la persecución de Chomín que quería seguir aplicando un poquito de ventaja y le toca empezar con el sentinela de visión, ojito que Carril termina saltando, pero no había nadie en esa zona, por ahí también la Cadita que está muy solita, le quiere aplicar el gancho que no la agarra, no la acierta en esa ocasión, pero es un gancho que ya la agarró varias veces y que en la anterior pudo escaparse con esa primera, la Cadita. Tenemos también un pusheo interesante por Sans, mientras tanto, porque en 52 segundos sale lo que sería el siguiente Lord. Sentinela de visión aplicado en la zona inferior del mapa, en la zona superior tenemos una pequeña TF entre lo que sería Ale y ese Sunshine. Entra Cadita cultea, Cadita que quiere, ojito que se escapa, le recupera su vida con la pasiva, entra nuevamente el daño, González se prepara, segunda de ralentización, está llegando también Sans que quiere posicionarse para poder llevarse la kill, le toca reagruparse nuevamente a Chernobyl para no quedar sobreextendido, ojito que tira también la primera, Chomín que no la acierta nuevamente, por ahí tenemos a mi segunda, Aero transportado, lastimado Chomín, pero no es suficiente porque todavía no la terminó haciendo la ulti, que Rigonce que se termina saltando hacia la zona de sus compañeros, están esperando a reagruparse así y poder organizarse nuevamente para salir con todo a toxiquear en la tierra del amanecer. Así es, a salir con todo y ya 7 segunditos que falta para que salga este Lord y ojito porque es Lord mejorado. El Kufrita tratando de saltar por ahí, aprovecha el error Hideki que quiere poner a bailar el Kufrita que queda mal posicionado, creo que aprovecha, creo que hacer un llega, señores, mientras tanto una última perfecta ahí, ya abusa y asesinato doble que se termina llevando, creo que algo de vida por ahí, yo creo que no deja nada, aprovechando todo, se termina llevando una triple y ojito que nada. Es todo nada y termina en un maniac y hasta en un wave out. Ojo que in-game empieza a darle, Netso. Y tenemos GG para los chicos de in-game name, lo cual aclara no solo el empate, sino que también vamos a ir a una tercera partida entre estos dos equipazos, in-game name y Chernobyl. Estoy anonadada. ¡Maniac! Papá fue un Maniac de un Grok. Sunshine que se logra hacer un Maniac permitiendo así llegar a la victoria de la segunda partida. Chernobyl que estaba con todo, Chernobyl que un pequeño error le costó esta segunda victoria. De esta manera nos vamos a la tercera partida fenomenal de entre los chicos de In-Game Name y los chicos de Chernobyl. Una de las mejores partidas que realmente nos está tocando castear, mi querida Mapita, y lo puedo llegar incluso a decir que es una de las mejores que a mí está en mi número 5 de tops
de las mejores partidas que casteamos juntas, sinceramente. ¿Por qué? Porque en todo momento los chicos están dando vuelta a la partida. Estas son las remontadas y remontadas que nos gusta ver y castear, porque la emoción se siente a más no poder. Impresionante MVP para Insane, que termina con un marcador de 6-4-11. De parte de los chicos de Chernobyl tenemos un MVP para lo que sería Benedetta, 4-4-5. Un pequeño error puede llegar a dar vuelta completamente de esta partida, pero recordemos, estamos en un formato liga, así que los chicos pueden volver a hacer cualquier otra cosa. Puede llegar a pasar cualquier otra cosa dentro de lo que respecta la tierra del amanecer, mi querida Mapita. Así es, vamos a ver con una tercera partida ya que la verdad yo creo que todos, no solo tú y yo aquí, sino que absolutamente todos los del chat están a la expectativa de esta partida, porque la primera increíble, los dos, tanto Chernobyl como In-Game hicieron un papel increíble, pero resultó ganando los chicos de Chernobyl. En la segunda partida también los dos hicieron un papel increíble, pero fue para In-Game. Literalmente con esos chicos en un tiempo avanzado, ya yo creo que después de 12 minutos, 13, una TF mal hecha es prácticamente lo que puede condenar, ya que en las dos partidas, tanto en la primera y la segunda, esto fue lo que condenó. Ni siquiera fue, digamos, necesario en cuestión de hacer el lore, sino de mala TF se hicieron, baila, entremos de una full mir y ganemos. Así es como se está coordinando estas partidas, cómo se están ganando, y por eso nos da la expectativa de que en esta tercera partida pueda pasar igual. Asimismo, mi querida Mapita, mientras tanto vamos a ver en dónde justamente vamos a ver cómo se va a definir lo que sería el primer pick correspondiente de esta partida. Así que por ahí estoy esperando a ver si responde mi teléfono. De esta manera vamos a hacer el famoso volado que estamos tan acostumbrados a ver dentro de la misma. Así que mientras tanto ahí estoy configurando un poquitito. Así lo vamos a hacer nuevamente. Y ya rápido vamos a invitar mientras ya a los chicos también a la sala, porque es importante que ellos puedan ya entrar y así se le consulta lo que sería su primer pick correspondiente. Mientras tanto te invito también a vos. Tenemos ahí esta partida que fue... Ay, yo todavía no puedo, estoy en modo tranquilidad, tratando de ponerme tranquila porque realmente fue impresionante lo que fue todo el funcionamiento de la misma. Así que ahí ya estamos invitando. Vamos a ver si ahí los árbitros pueden preguntar el famoso cara o cruz mientras tanto, porque si queremos hacer eso, y quizás lo vamos a hacer fuera de cámara nomás, y le voy a mandar a los chicos lo que sería la evidencia a lo que respecta al grupo de líderes que tenemos para saber quién va a tener el primer pick de la partida. Mientras tanto le vamos a invitar acá a Engus, le vamos a invitar a Chomim, y aquí le vamos a preguntar si quieren cara o cruz. Ay, estoy todavía... que no puedo entender cómo pasan este tipo de cosas, que realmente termina siendo muy emocionante dentro de la partida. Cambia Amor, que dice hidratarte, Onimaru, que dice busco squad, unas ganas de que tomen agua, dice Bruno. Es que no sé si soy yo nomás, Mapita, pero como que yo no siento la sed durante el casteo ahora mismo. Es que es como tan dinámico que se te olvida como la sed, se te olvida refrescar, porque literal nuestra mente está full concentrada en estos temas de casteo y más con estas partidas que están dando estos equipos, así que termina siendo como secundaria, ¿no, Saji? Así mismo, Mapita, es como que no se siente. Ahí ya pregunto el caro cruz correspondiente de la misma. Voy a hacer el volado y les voy a mandar al grupo de WhatsApp que tenemos con los líderes la evidencia. Mientras tanto, le doy la bienvenida a todas las personas que se van sumando. Ya tenemos a Sunshine que termina diciendo cruz, así que vamos a tirar el famoso volado. Primer tirito, sale cruz. Segundo tirito, sale cruz, ojito. Tercer tirito, sale cruz. Esto es primer pick para los chicos de IGN, porque el cuarto ya fue lo que sería cara y el último también cara. Son 2 caras, 3 cruz. Primera, que es lo que sería su primer pick para los chicos de IGN. Así que ahí vamos a informar. A ver, IGN, primer pick.
y les mando ahorita mismo. Pueden fijarse también en lo que sería la hora, los chicos, sin drama. Vamos a tirar ya lo que sería la evidencia. Mientras tanto, evidencia, tercera partida del primer encuentro. Ahí está. Ya tenemos entonces IGN, primer pick, salió Cruz, así que ya está, salió Cruz. En WhatsApp está la evidencia. Ya está. Eso es todo. Tenemos que ver ahora los baneos para poder ya irnos a la siguiente partida. Mientras tanto vamos a leer un poquito el chat, que los chicos se me ponen en orden. Está diciendo, hola, soy el grupo de WhatsApp, saludos, dice Pinky. Muchísimas gracias, Pinky, por pasarte. Saludos también para vos, dice Chachi. Sí, acá estoy tomando, quiero jugar. Dice Chachi que creo que está de vacaciones, si mal no recuerdo. Así que dice también ahí Joyte, pero igual tengo que jugar. Sequen que también quería estar ahí tranquilito. Mapasaurio que ya dice que ya tomó agua, así que no se preocupen, que ya está bastante hidratada mi Mapi. Y bueno, chicos, vamos a ver qué terminan baneando. En lo que respecta a Pixel, ya nos informa que sería ban de Glue y de Fanny. Vamos a ver qué termina baneando el squad con el que está Ryu. Y esto que está interesante, está interesante la partida. Le está faltando también uno justamente a los chicos. Y ya tenemos también ban de lo que sería Fredrin y Carry. Ayer tuvimos una pequeña disputa, Mapita, porque estaban diciendo por ahí en el chat, no es Fredrin, es Fredin. Y yo así como, no es Fredrin, estoy segura que sí es Fredrin. Y bueno, entonces ahí no sé cómo le decías vos, pero sí es Fredrin. ¿Fredrin? Es Fredrin. Mira pues, se le decía Fredrin. No, es que eso te digo, muchas personas estaban como Fredrim, Fredfrim o Freddy o cosas así, pero es Fredrin. Fredrin. Sí, ahí estoy bien. Fredrin con doble. Sí, no, es interesante ver ese tipo de cosas. Yo les juro, ayer me estaba riendo de eso porque en serio entramos en un formato de disputa de quién tenía la razón y me juraron por la vida de que era Fredin y yo sí, bueno, y después justo lo piquearon y era como, ves que es Fredrin. Y bueno, así fue como nos enteramos que sí es Fredrin y no, o Fredrin y no Fredin, ¿verdad? Entonces vamos a mandar ya algo, cosas randoms que siempre comentamos por aquí. Estamos aguardando. Yo me llamo Federico Erzagui. Dice, ¿en serio? ¿Sé que no me decís mentira? ¿No me decís mentiras? Dígale Federico. Dice Danimao. Hola Danimao, ¿cómo estás? A ver, que también por ahí veo que mi bot detectó algo, parece, ¿o qué? Sí, dice, la tercera estuvo Gendú, la cagábamos mal. Dice Seken ahí, le estaba comentando a Chachi. Y bueno, chicos, tenemos ya los 4 baneos primeros o primarios de esta partida, en el cual terminan siendo de parte justamente de los chicos Aesa, Glue y Fanny y Fredrin y Carry. Así que nos vamos entonces ya a lo que sería la tercera partida de la noche, Mapita. Sí, es irnos a esta tercera partida que está siendo muy esperada por absolutamente todos, teniendo en cuenta el nivel que nos ha mostrado tanto en Game como los chicos de Chernobyl. Así que bueno, en este caso, primer pick y por ende también primer ban para los chicos de Game, que no quieren ver a la mojarrita en acción, no quieren ver más ese piqueo en manos de Paco, que realmente lo ha hecho excelente en la primera partida por ahí con su petrificar, la segunda con ejecutar, así que teniendo en cuenta que le está usando bastante y además bastante bien, chicos de In-Game no quieren tener a esta cadita, a esta mojarra en el campo de batalla, al igual que los chicos de Chernobyl no quieren tener a Ivy, ya que los puso a bailar bastante en la partida pasada. Hasta el momento baneados dos magos que ya han tenido participación en estas partidas de la noche. 6 segunditos para definir el tercer ban, en este caso el Kaya, un recorrer que también ha sido bastante potente y que hasta el momento en la noche ha sido permaban. Cuarto baneo en manos de los chicos de Chernobyl, 14 segunditos para que definan cuál va a ser este baneo y tenemos a la gatita saltarina baneada.
Queda completamente baneada entonces la querida Wangwan, que quería ver a Link en una falda, decían por ahí, pero que no va a estar en la partida. Sunshine, que justamente tiene la opción de tener el primer piqueo, el combatiente de IGN, que consigue ser el primer, creo que no sé si era el primer Maniac, si me confirman. Primero, no, el segundo. Ya fue el segundo Maniac de la partida, pero dejaron, ojito que dejaron a la Joy. No la banearon, sí, chicuelos, no la banearon. Estoy mirando los baneos que fueron Glue y Fanny, Fredrin y Carrie. Sunshine que dice, la Joy, la Pikachu activada, estará en esta partida. Y por parte de los chicos de Chernobyl, ojito que repiten el pick de papitas. Pero cambian ya con Aengus justamente, que termina sacando a ese Groxito, la roquita que va a estar justamente dentro de esta tierra de campeones, buscando pelea. En lo que respecta ya a los chicos de IGN In-Game Name, que tiene ahora la opción de seleccionar qué héroe va a terminar piqueando. Chomin y Hideki que es el mago, Hideki que tuvo complicaciones con esa Ivy incluso, pero tiene que terminar viendo, son que terminan picando el Hayabusa y al final terminan subiendo Insane con ese Brody que no lo quieren evitar que estén, así que por eso lo suben de esa manera. Y ya tenemos al ADC, al jungla y al posible combatiente en caso de que se vaya experiencia Sunshine, porque ojito que ya la hemos visto incluso en mid. De parte de los chicos de Chernobyl repiten, Ale que repite con esa Benedetta, que la verdad estuvo haciendo muy buen focus en las partidas anteriores y por eso sigue siendo un excelente piqueo para la composición que tienen los chicos de Chernobyl. Pasamos a lo que respecta a los últimos baneos correspondientes de esta tercera partida definitiva, que va, bueno, en realidad va a ser la que va a definir todo. Por ende terminan baneando a la Lolita, que queda completamente fuera y sin posibilidades de proteger a cualquiera de los chicos de IGN. Chomin ahora que tiene que seleccionar a qué héroe va a mandar a la casilla de baneos correspondientes y termina siendo el Atlas, que podría ser muy buen combo y por eso no lo querían tener. Han baneado tanto a esa Cadita y a ese Atlas, que en la primera partida le estuvieron haciendo mucho problema a los chicos de In-Game Name. Por su parte, Riot de Chernobyl tiene que seleccionar qué héroe va a terminar piqueando en esta última partida de este primer encuentro de la noche, en el cual le queda 6 segundos aún para poder definir y termina subiendo a Pacu con ese tremendo Javier, que va a tener ese combo de segunda y primera para poder sobre todo stunear y así también hacer tremendo daño que va a atravesar todo el mapa de la Tierra del Amanecer. Hideki que por ahí está mostrando a lo que sería ese tremendo Estés y le toca a Chomin también seleccionar qué héroe va a terminar piqueando, que termina siendo ese Kufra. Hideki que todavía no se está conformando con su pick, está mostrando, tenemos Elena, tenemos una desfile de modas por ahí y termina sacando una Valentina, mapita. Si es rápidamente esta Valentina, esta señorita copia ultis, al igual que un Kufra, que bueno, podrían hacer excelentes iniciaciones por ahí. Mientras tanto, 18 segunditos para que definan el último pick de los chicos de Chernobyl. 13 segunditos, ya tienen mago, jungla, en este caso también línea de oro y el de correr. Falta línea de experiencia, que por ahí se está tentando lo que es el señor Pubeus. 3 segunditos, no se hace falta esos segunditos, ya que de una vez se termina piqueando al señor Pubeus. Así que tenemos picks completos para esta última partida, para esta tercera partida, la cual, como nombraba Seji, definirá todo entre los chicos de In-Game Name y Chernobyl. Así que rápidamente, en cuestión de piqueos, vamos a ver qué se llevarán los chicos de In-Game Name, que en este caso Chomin se va con un Kufra, Hideki con Valentina, Sans con Hayabusa, Sunshine con Joy y Insane con el señor Brody. De parte de los chicos de Chernobyl le tenemos a Papitas con Lunox, a Engus con Grog, Ale con Benedetta, Pacu con Xavier y Riot con lo que sería Pubeus. Así que sean todos bienvenidos a esta Guaraní Pro League Tierra de Campeones, el día número 3, en el cual estamos viendo el primer encuentro, tercera partida de esta noche. Impresionante lo que ya hemos vivido en las partidas anteriores y ahora nos toca ver cómo van a desempatar estos chicos
chicos, porque sí, porque son unas de las partidas más reñidas que hemos visto en lo que respecta a los primeros 3 días. ¿Se imaginan? Primeros 3 días de la Guaraní Pro League y miren cómo vamos, chicuelos. De esta manera tenemos ya el Blue que se lo está haciendo justo la Benedetta con el Grog y también tenemos el Red que está haciendo Hayabusa con ese tanque que es el Kufra. Chomin que ya está llegando nuevamente a la zona del río, que va a salir ya lo que sería el caminante. En la zona de experiencia tenemos un ganqueo correspondiente. Sunshine que por ahí no está recibiendo demasiado daño, considerando que tiene un ganqueo entre dos, porque sí, quieren llegar a rotar rápidamente para poder llegar a este primer objetivo, pequeño, gran objetivo que podría dar una gran ventaja. Ale que quiere entrar por ahí, sabe que tiene dash, ojito con Sash que también quiere entrar un poquito, aterrorizado quedó a Engus que le toca salir, Chomin que quiere perseguir, Chomin que le toca salir también, nuevamente Insane que quiere llegar, Insane que aturdi, Insane que quiere, Ale que está tocado, Ale que te toca salir, inmovilizado quedó, linda segunda con combo de Pacu que evita que puedan seguir la kill, entra nuevamente aterrorizado quedó, Sunshine que quería llevar y Rayo que está tocado, así que Rayo tiene que volver a base, esta TF que no llevó ninguna kill, pero sí ya se han demostrado el daño y el conocimiento que tienen estos dos escuadrones de sus equipos. En la zona inferior tenemos un ganqueo correspondiente de Sans que entra bajo torre, no le tiene miedo a nadie, pero ojito que también está Chomin, quiere saltar por ahí, Hideki que también quiere, Angus que estaba sobreextendido, ojito con ese, Hideki quiere aplicar un poquito de daño a la torre, ya llega Papitas también para limpiar, así que le toca salir nuevamente a los chicos de ahí, porque si no, en cualquier momento terminan llevándose la vida cualquiera de estos chicos. Entra nuevamente a la zona de experiencia, también tenemos un lindo Sunshine que está aplicando un poquito de daño a Riot, y Riot que la tiene complicada nuevamente, por más de que sea un dasheo, la ulti todavía no la tienen, así que por ahí el ganqueo que ya está llegando, porque en 11 segundos nada más ya va a salir la siguiente tortuga de la partida. Sunshine que ya tiene su level 3, así que está preparándose, ojito con eso, que quiere llevar Chomi también, que salta nuevamente, ha transportado, lastimado, ojito con eso, Ale que tiene que salir de ahí, entra también Sunshine que quiere aplicar un poquito de daño, ya está llegando un poquito también de dasheo, level 4 ya adquirido, y le toca a los chicos aplicar un poquito de daño hacia la tortuga, que ya sería la primera de la partida. En la zona inferior que llega ganqueo, ojito con Aengo que quiere agarrar, Insane que está complicado, Paco que quiere aplicar también el daño, ojito con Aengo que quiere llegar a inmovilizado, y de esa manera Papita se reclama la primera sangre de la partida. Van a vender lo que sería la tortuga por una primera torre de la misma inferior, así ayudando un poquito también a su ADC para poder aplicar más daño y rotación, mi querida Mapita. Sí, es tortuga por turno que no se pudo hacer, así que pues queda un poquito vendida en ese caso, un poquito por ahí la tortuga. Sin embargo, que queda vendido es el Javier por ahí que aprovecha el hash, hacer el dañito, Blue también que juega en cuestión, Benedetta que le aplica, a ver si se la hace, Chomin que quiere molestar, Chomin que queda bastante pokeado, y también a Engus que está por ahí para molestar. Empieza la luz, entra con todo y se termina llevando no solo el tanque, sino también el Hayabusa, pero quito que el Brody empieza a hacerle el dañito, a Engus se da cuenta de eso, quiere irse, pero termina finalizando ese Brody a su señorita Lunox, así que aprovecha rápidamente a limpiar la línea, quizás quiero aprovechar claramente para sacar un poquito de esa plaquita de oro. Sin embargo, muy bien por parte de Aengus que pone pared, pone la paredcita, mientras tanto el Brody que quiere seguir pokeando, y que también aprovecha para tirar un poquito de la plaqueta de oro, mientras tanto desde lejos el Xavier haciendo su dañito, también se limpieza desde lejos con la cuestión de esa ulti. En la parte de mí también rápido limpiando por ahí el Javier, al igual que la Valentina, para próximamente generar los ganqueos que se está haciendo de a top y a bot desde sus diferentes squads. Lunes que le toca aplicar la ulti de luz, ojito que ya empieza a le hacer dañito, a ver que le aplica la ulti, y eliminación de parte de ese Hayabusa a la señorita Lunox, lo cual excelente para los chicos de In-Game Lane, que están apoyando demasiado a su ADC. Mientras tanto Shine que se encuentra en la parte de mí limpiando rápidamente, ya gasta su venganza. Ale que también le encuentra por ahí en la zona saliendo un poquitico y cubre la parte de bot, que también quiere molestar al cual que el señor Engus, pero ojo que el Brody sabe el objetivo, si se baja esta primera torre de la parte de bot, de una quiere ir a base y posiblemente intercambien de líneas o vuelva a su parte de bot y ayude en esta parte de la TF que posiblemente se forme en la tortuga que ya salió en cuestión. Así que vamos a ver quién se la hace por ahí. Empiezan a acomodarse un poquitico. Chomin, ¿dónde vas a saltar, papá? Cancela por ahí el saltico. Mira que quiere empezar. A ver que empieza la Joy a generar sus molestias. Todos que empiezan a ubicarse rápidamente. Chomin que lista el salto. A ver dónde saltas, papá. ¿Dónde pegas? Otra vez la cancela. Tortuga que ya activaron
de In-Game y empiezan a hacer un poquito de daño. Ojito que la Johnny empieza a dar los salticos. Ojito que a ver, que también quiere tratar de saltar. Ojito que también empieza todos, saltos. No, ulti la luz de la luna. Si empieza por ahí. Un poquito la Veneta que se llama la Valentina. Por ahí sale un flashshot. Pese esta cuestión. Sigue con lo suyo. Le queda ojito de Vivian. Llega todo. Llega. Tiene más kill por ahí. De una le toca a Pacu irse bajo esa torre, pero quiere ayudar desde lejos. Tiene movilizado, le explica el CC perfectamente. Hace el dañito, le hace con todo. El Alunox que termina llevándose al Kufra. Lo que quiere tratar de ofrecer en para hacerlo aquí. Y en este caso la tortuga, pero quiere hacerlo con todo. Lo que va a herido. Destruye por esta torreta que está haciendo las suyas, Brody. Mientras la Alunox hace también la skill y el Hayabusa que quiere vengar a sus aliados. Vengan a sus aliados, como le estaba diciendo, Vendetta, chicuelos, Vendetta, la ulti de ese Xavier que lo agarra Sans, pero Sans que todavía tiene mucha vida, así que si bien lo bajó un poquitito, no lo termina llevando a la zona también de ese blue enemigo. Lo tenemos a Insane que está tratando de campear por ahí, ya está llegando también el Grog que quiere agarrar un poquito de daño para dar visión también correspondiente. Chomi que ya está llegando, ojito con esto, vengo que queda muy sobreextendido, quiere llegar a aplicar un poquito de daño, ojito que termina robando la kill, ojito con Insane que termina siendo pokeado, está empezando a focusear la torre, pero ya están llegando 3 de los chicos a aguantar esa línea. Insane que quiere llevarse ese blue, Chomin que se está preparando, Angus que está girando por ahí, visión asegurada, se quieren robar ese blue a como del lugar y lo van a conseguir, termina llevándose Insane ese blue y de esa manera Ale la tiene complicada, se termina haciendo el hijito por ahí, los chicos que tienen que esperar 50 segundos todavía para que salga la siguiente tortuga. Recordemos que estamos en el minuto 6:39 recién de la partida. En lo que respecta a kills están 6-6, ojito con esto que entra Ale, Insane también, aturdido, lastimado, ay, así ya le toca salir el parpadeo, ultea nuevamente, ojito con esto, se escapa por poquito de la ulti del Xavier y Ale que tiene que salir de ahí, ojito con esto que termina muy lastimado y así Ale se puede escapar, mientras tanto Hayabusa que termina haciendo un mega asesinato, quiere llegar Chomin también, ojito con esto que queda sobreextendido, también le hizo el termina de kill, que tiene que salir, le aplica también la ulti, ya la sería Joy que quiere, Joy que sigue, Joy que puede, Joy que quiere, pero Sans que se termina llevando ese imparable de una manera fenomenal, aplica también daño y está tremenda papitas con esa ulti de oscuridad y se queda Chomin quietito, que sabe que todavía no lo va a poder perseguir y se queda a esperar en el bus, evitar que le siga haciendo el daño. La TF que da una ventaja de una kill a los chicos de In-Game en este momento de la partida y una diferencia de oro de un aproximado de 3k. En la zona inferior tenemos nuevamente el ganqueo de la Benedetta que quiere aplicar un poquito de presión a ese Brody, pero al final decide salir porque ya salía que había alguien por ahí. La tortuga que está haciendo nuevamente por los chicos de InGN, por ahí tenemos también una TF que se está recuperando, Chomi que se aplica también el modo salto para evitar el CC, Ale que quiere ultear y así poder salir de esa mala TF y de esa manera lo consigue escapar, así va a poder recuperar su vida y aguantar el lore que ya está viniendo, un lore que no es un lore mejorado, pero es un lore que va a apoyar muchísimo con oleadas para así echar las segundas torres correspondientes de toda la línea de los chicos de Chernobyl. Están teniendo una presión muy favorable para los chicos de In-Game Lane, de esa manera ultea también Ale que queda muy sobreextendido, lo quiere compartir el daño, así puede salir, ojito con Zack que queda aturdido, lastimado y llevado al más allá. Pacu que se termina finalizando a Sans que esperó pero no pudo finalizar justamente a ese tremendo héroe que estaba bajito de parte de los chicos de Chernobyl. Ultea nuevamente ese Xavier que quería aplicar un poquito de daño y evitar así que puedan aplicar más presión. Inmovilizado quedó Chomi que ya no lo va a poder, ojito que cuenta nuevamente, Hide que queda sobreextendido y esta TF que sigue, eliminación así de Ale que quiere seguir, empiezan a aplicar presión bajo lo que sería, la aplica de todo, tiene que gastar la ulti robada del Grog y así Sunshine, ¡ay papá! No se puede ver, no se puede contar, como siempre dice, no me la containers. De esa manera Pacu que termina tirando la ulti, se olvidaron de Xavier, se olvidaron del rayo láser de Xavier y así papá se los termina deleteando al pobre de Hideki que va 0-2-2. En este caso es totalmente Ale que queda muy sobreextendido, quita con Sunshine que se termina aplicando la venganza, así también reclama la kill. Hayabusa en la zona de mid que quiere entrar rayo que no la pueda aguantar esa eliminación de esta manera, le quedan 3 solamente los chicos de los de Chernobyl y de esta manera tienen que tratar de aguantar porque en 27 segundos sale lo que sería un lore mejorado. Primer lore de la partida, todavía no es lore mejorado. Por ahí tenemos a Chomin dando visión también, Angus que está preparado, Pacu que también tiene que salir, tenemos ahí lindo combo pero no es suficiente, la ulti por ahí que se está preparando, papitas, es de lo que sería luz para poder salir de malas TFs, así está más tranquila de poder entrar y pokear. Hideki que aplica presión, ojito que le roba la ulti a la Lunox. En
en lo que respecta a la zona inferior. Brody que se termina haciendo esa torre y los chicos de IGN que se quieren hacer el oro, mapita. Así es, rápidamente, ¿qué se quieren hacer? Este lore, pero creo que los chicos de Chernobyl que quieren llegar, hace un poquito de daño, pero free lore para in-game name. Mientras tanto siguen por ahí en cuestiones de la jungla y rápidamente hacen lo suyo. Brody que mata, Brody que le sabe. Continúa la TF por ahí, pero es que se termina llevando la kill. Poquito que sigue por ahí el daño al Fobeo, su voz desde lejos, parece que no le alcanza. Y el Brody que tiene daño y se hace asesinato. Doble Venezuela que quiere hacer un poquito de daño. Mientras tanto el Brody ya hace de las suyas, sacándose una triple y le manda el sticker por ahí de llorón por ahí. Sigue con su dañito, quería pegarle un poquito a la señorita Benedetta que queda bloqueada y le toca regresarse a su nexo. Coloca para él por ahí el Grog desde lejos, aportando el Xavier para limpiar y tratar de defender el nexo. Está por ahí, le hace con lo suyo y termina por ahí el Xavier matando a la Joy y cómo no, defendiendo excelentemente los chicos de Chernobyl. Ese lore que bueno, después de todo no era un lore mejorado, era un lore que entre comillas se podía defender y efectivamente se defendió. Empiezan a reubicarse, a empezar también a seguir con ese tema de la junglita, a seguir con las rotaciones, a seguir con lo suyo, porque ya vamos en minuto 11 con 15 segundos, significado que el próximo lore ya sería un lore mejorado y un lore donde posiblemente se haga TF si es que no se hace anteriormente una TF, lo cual le dé a uno de los equipos la posibilidad de tener ese lore bastante fácil. Así que continuamos, 11 minutos 30 segundos de partida. Están bastante por ahí en base los chicos de Chernobyl que siguen limpiando todas esas oleadas de minas que siguen llegando. Sin embargo, en este momento en Game Name que congela más bien un poquito las líneas. Ahorita que quiere entrar a hacer Joy por ahí, Joy haciendo de lo suyo, vale, que queda un poquito en aprietos, pero que como si nada vuelve a Netso a restaurar su vida. Mientras tanto Hayabusa que empieza también a robar toda esa junglita, a tomar el territorio de los chicos de Chernobyl como de ellos, ya que claramente los chicos de In-Game Name están teniendo la ventaja en esta tercera partida. Chorin que se mete, sale rápidamente. Tenemos 13 a 12 kills, pero en cuestión de torres, que es lo que claramente, ojo, da la partida, pues tenemos 7 torres ya bajadas para los chicos de In-Game Name. Mientras tanto Chernobyl 0, no ha podido bajar ni una de las torres, lo cual da toda la ventaja para los chicos de In-Game Name. Asimismo, mucha ventaja tienen en lo que respecta a la presión dentro de la jungla, considerando que ya se han echado todas las torres correspondientes y solamente le quedan los inhibidores para aguantar y defender. Chernobyl que está empezando a tratar de organizarse nuevamente para así poder aplicar ya la presión, porque sabemos que remontadas existen y que todo puede llegar a pasar en esta tierra del amanecer. Y como siempre decimos, esto no se acaba hasta que se termina. Tenemos minuto 13 de la partida, entra nuevamente un poquito de daño. Sonja que quería aplicar un poquito de visión también. Chomin que ya tiene su inmortalidad pendiente, así que no tiene drama de entrar a las TFs y dar visión correspondiente. Están haciéndose el lore mejorado, minuto 13 de la partida. De esa manera está teniendo complicaciones antes de poder llegar. Chomin que sabe a quién focusear, Ale que quiere salir, la aplica nuevamente, el antisalto, quito con esto. Que se termina haciendo casi, se lo roba a Pacu. De esa manera Ale que tiene que salir, mega asesinato de Insane. De esa manera el Rayo que tiene que salir de ahí, ojito que la agarra, suprimido, lastimado, aplica la ulti también, ojito con esto que tenía muy sobreextendido, papita que está tocado. Sonja que se termina llevando ese tremendo Rayo y Rayo untea por ahí también ese tremendo Xavier que casi se termina llevando a Sunshine. Se está aplicando un poquito de presión en la zona justamente del nexo. Están limpiando rápidamente la línea para poder aplicar ya el dañazo de ese lore que va a venir contra la torre. Entra nuevamente el daño Lunex, Luno que ya no la cuenta, Insane que termina haciendo la tremenda kill. Entra también la ulti de la Benedetta, finalizado que se consigue la Benedetta de esa manera. Entra también Hayabusa que se termina haciendo la kill, queda solamente de la Benedetta para poder limpiar, y esto es un nexo directo. Están empezando a pegar nexo, pero el que también un poquito de daño, ojito con Kira que termina llevándose a Ale. De esa manera también tenemos para la eliminación. Quieren pegar nexo. Y esto es GG. Victoria para In-Game Name, que se lleva la partida, mi querida papita. Increíble, ya tenemos el ganador de esto que al principio decíamos como ¿quién
va a ganar In-Game Name a los chicos de Chernobyl, porque los dos tienen un nivel bastante alto y creería yo que se puede comparar bastante el nivel de estos dos equipos, que no por nada se fueron a un BO3, a una tercera partida, y todas sus partidas tuvieron tiempo superior a los 14 minutos. Excelente para estos dos equipos, tanto In-Game Name como Chernobyl, pero bueno, es un BO3, se necesita un ganador, se tiene un ganador, en este caso In-Game Name, que resulta ganando este versus, que resulta ganando más puntos, ya que en esta parte estamos en cuestión de puntos. Así que felicitaciones a los chicos de In-Game Name y felicitaciones a Chernobyl y a los dos que hicieron unas excelentes partidas. La verdad que aquí fue una partida extremadamente reñida. Los chicos de Chernobyl que realmente estaban con todo, pero en este caso, como estábamos hablando, es objetivos el tema, y el objetivo son las torres. Se gana por torres. De esta manera la presión que empezaron a ejercer los chicos de In-Game Name le dio la posibilidad de llevarse la victoria de este desempate impresionante que tuvimos como primera partida. O sea, es el primer encuentro. Hoy tenemos solamente 2, pero es el primer encuentro y ya lo vivimos de esta manera. 18 kills para los chicos de In-Game Name, 13 para los chicos de Chernobyl. En lo que respecta a MVP, tenemos a Sans con ese Hayabusa con un KDA de 835. En lo que respecta a los chicos de Chernobyl, tenemos a Engus con ese KDA de 1210. Tremendo el Groxito, que estaba aplicando bastante buen soneo y sobre todo mucho daño también, para poder abarcar un poquito de ayuda a su escuadra, para así llevarse un poquito más de kills. En lo que respecta a datos, vamos a ver que tienen una mayor participación de pelea en equipos entre los chicos de Chernobyl, con un 85% Papitas y ese Engus, y de parte de los chicos de IGN con Sans, que termina teniendo un 72% de participación en esta tremenda última partida del primer encuentro de la noche. Así que por ahora vamos al segundo encuentro de la misma. El segundo encuentro, Mapita, sí te cuento, el segundo encuentro que tenemos el día de hoy sería entre los chicos de Alter Ego y Rakusan. Rakusan, que tiene el primer pick, que ya se hizo el sorteo justamente antes. Ya está la evidencia también, chicos, dentro de lo que respecta el grupo de WhatsApp. Lo hacemos fuera de cámaras para que este momento sea mucho más rápido y así podamos llegar súper rápido a la zona de baneos y piqueos. Dice: ánimos a mi amor precioso Star, dice Deyabug. Ok, ya le estamos tirando tu ánimo, mi querida Deyabug preciosa. Me voy a hidratar también, muchísimas gracias. Dice: bueno, lo que venimos a ver, a jugar a Bane de Requesón, dice Danzomoon. Bane Go, dice también ahí Hades. Tenemos ahí a Yao, dice Sansto OP. No está Ben, no hay cena. Me pasa en el grupo. Sí, les paso lo que sería. Tenemos ya el comando del grupo de WhatsApp que pueden llegar a entrar, y sería el grupo de lo que respecta a Aratiri. Así que pueden unirse ahí y estar al tanto de todos los torneos que se van organizando. A la par también quiero agradecer a GMX por todo el apoyo que está dando al competitivo paraguayo al poder crear esta Guaraní Pro League, tierra de campeones. Así que muchísimas gracias a mi querido Mordon y a la querida Beba, que siempre nos está apoyando. Y por si no sabían, estoy casteando con Mapita, que es una de las casters también oficiales de justamente GMX, y es mi compañera, mi dúo también dentro de lo que sería la Lightburn League. Así que van a estar escuchándonos muchísimo a lo largo de este año, porque no es por nada, pero sigo diciendo que amo a mi dupla de casteos, que es mi querida Mapita. Ya somos dos acá. Yo creo que acá todo el mundo que nos conoce, Saji, sabe que adoramos castear juntas, que esto no es solo acá en la Guaraní Pro League o cuando haces Finlandia Champions, que esto es cada vez que se nos da la oportunidad de poder castear juntas, sea en tu canal, sea en el mío, sea en el de Mordor, sea en el de quien sea. Literalmente es un placer castear juntas. Y sí, la verdad que sí, yo estoy muy emocionada porque encima domingo casteamos tremenda partida y las cosas están todavía que no se acaban. Así que por ahí están diciendo también: un beso para vos, mi amor, le dice Sans a Yaga, no sé cómo se re su nick, pero dice, no sé si es Layal. Creo que es Lyle. Pero bueno, tenemos también a Danzo Moon, que dice: hola, estoy enfermita, bajón, Danzo, bajón. ¿Qué tenés?
dependiendo de lo que tenés, te ayudamos a saber cómo medicarte si es que no te fuiste todavía al médico. Pero lo importante es que te vayas, ¿sí? No, anda al médico, consulta y toma mucha agua, toma muchísima agua para así recuperarte pronto. Ánimos, mapita preciosa, dice Deja Vu. Tenemos también a Maca que está diciendo Alter con un corazón. Tenemos a Mr. Pombero que dice vamos, Alter Ego, ganen y tal, Star mi amor, le dice Miki Tiku también por ahí. Los chicos que van ingresando, Rakusan que por ahí tiene también a Vayne que por ahí en el chat estaban diciendo que no iba a estar, pero ya están, así que seguramente vamos a leer en el chat todo el fandom que tiene Vayne justamente porque siempre está ahí para apoyar a todo su equipo. Así que vamos a guardar lo que serían los minutos que tienen los chicos de Rakusan para poder agruparse y entrar entre todos. Mientras tanto, yo lo que les puedo decir es que no se olviden que este es un formato liga. En la semana voy a estar pasando justamente la tabla de puntuación para que tengan en cuenta y de esa manera puedan saber también cuántas partidas ya jugaron los chicos, cuántos puntos tienen, y recuerden que una vez que se complete el total de todos versus todos, 6 pasarían al formato Upper Bracket y de esa manera de a poco vamos a estar consiguiendo a los primeros integrantes de la tierra de campeones que va a llegar con la Guaraní Pro League. Así que chicuelos, yo estoy excesivamente emocionada por lo que se va a venir. Estamos todavía aguardando, ya están ingresando también ahí Star de Rakusan, solamente falta uno y mientras tanto vamos a hablar ya de lo que sería, dice que sexy el second, estaba diciendo Alexis, está Vine, estoy feliz, los chicos que se están riendo y vamos a pasar ya a lo que sería los baneos de la partida porque es sumamente importante agilizar el tiempo considerando que es domingo y que mañana es día laboral. Así que baneos, chicuelos. De esta manera lo vamos a hacer rápido. Río que ya entró también. ¿Será que yo me olvidé de invitarle? Posiblemente. Ahí ya están. Vamos a guardar a ver quién falta entre los chicos de Rakusan. Ahí ya está entrando el último y vamos a guardar entonces lo que sería justamente los baneos de todos los chicuelos de este segundo enfrentamiento de la noche, donde Rakusan tiene el primer pick y correspondientemente el primer baneo. De esta manera por ahí también están saludando. Recuerden que dentro del grupo de WhatsApp están también los líderes, donde empezamos a hablar justamente sobre todo lo que puede llegar a ocurrir dentro de esto. En lo que respecta a baneos, tenemos para Ryu que nos está comentando que termina siendo One y Joy, y por ahí Alter Ego que termina diciendo Fredin y también la Eve. Así que recuerden, chicos, que para eso están los árbitros que están ayudando justamente soporteando lo que serían los nombres de los baneos. Y así también tengan lo que sería rápido el go correspondiente. Por ahí leí que preguntaban quién tenía el ventilador prendido. Chicos, ya apagué el ventilador, espero que no se escuche más porque sí hace mucho calor en Paraguay. Por si no sabían, ahora bajó un chiquitito la temperatura, pero bueno, de a poquito vamos a ir entrando en salseo. Si escuchan que yo me estoy como derritiendo, es porque sí, evidentemente me estoy derritiendo. Entonces nos vamos ya a lo que sería este segundo encuentro de la noche, primera partida, mapita. Así es, ya nos vamos con la primera partida, segundo enfrentamiento de esta noche, los chicos de Alter Ego versus Rakusan. Así que rápidamente los chicos de Rakusan que tienen primer pick y por ende también primer ban de esta partida, 12 segunditos para que se defina el primer baneo, en este caso de manos de Wayne, que se quieren banear a la señorita Beatriz que no ha sido baneada esta noche, así que es la primera vez en esta noche que la tenemos baneada y que no estará en el campo de batalla, al igual que el señor Gru, que por parte de los chicos de Alter Ego no lo quieren ver, así como muchos no queremos ver a Gru de enemigo. Así que 13 segunditos, tercer ban ya de esta partida en manos de Star, que deciden banear a la Hilda. 2 bans por parte del equipo de Rakusan que no han sido pues muy habituales en esta noche, pero que deciden banear en esta partida. Quizás bans personales, quizás bans que se conozcan por ahí, pero el último ban de esta partida sí tenemos a Carry, que ya sabemos lo que puede hacer una Carry en este meta actual.
Asimismo tenemos entonces acá en ripaneada a la mata tanques de la línea de oro, pero ojito que Kaya estaba libre, así que Visa rápidamente se lo termina seleccionando para así poder llevar a esta tremenda partida. Los chicos ahora de Alter Ego, go, que tienen que seleccionar qué héroe van a terminar piqueando para poder ya tener esos primeros, y ojito con Martis que termina siendo justamente piqueado, y la Melissa también, la Melissa que ya está entonces para la línea de ADC. Tenemos a Rakusan que está viendo con Vayne con ese tremendo héroe que es ese dragonzuelo, y Seken que quiere llevarse a la farsa, que quiere llevarse, y de esa manera lo consigue. Farsa que termina siendo piqueada, y ven que todavía se está pensando si Yuson es o no una buena opción para esta partida. Los chicos que se están preparando, Rakusan que quiere, pero que está cambiando nuevamente por Rubí. De esa manera ven que se termina piqueando a esa tremenda Rubí, que dice eso, ay, va a estar impresionante con esa ulti que se sea y que atrae a todos. Alter Ego en manos de David, que tiene que seleccionar qué héroe van a terminar piqueando para esta partida, y de esta manera va a ser, ojito que quieren piquear una Eve, ojito por ahí que decían Eve, pero está baneada la Eve, así que tengan en cuenta eso, chicos, tengan en cuenta eso porque está complicado. Kagura que parece que va a terminar siendo piqueada, y de esa manera sí, evidentemente la chica paraguas está dentro de la tierra del amanecer, papita. Si es que va por ahí, vamos a ver el ban de esta partida, ya el último ban de los chicos de Alter Ego, así que rápidamente, que no quieren tener en el campo de batalla, 10 segunditos y deciden banear a Pupulicupa, así que bueno, teniendo en cuenta que les falta un ADC a los chicos de Rakusan, deciden banear esto. Vamos a ver el último ban rápido por ahí de los chicos de Rakusan, a ver, que les falta recorrer, como no, a los chicos de Alter Ego, así que quién mejor que banear un Atlas que ya en partidas pasadas hemos visto el potencial y también los combos que se pueden lograr con este tanque, así que mejor banearlo, deciden los chicos de Rakusan. 13 segunditos, definir cuál va a ser el tanque de los chicos de Alter Ego, que parece que va a ser un Cufrita que también es un excelente tanque, excelente recorrer, así que efectivamente dicen no vamos a llevar al Cufra, sino que lo que vamos a llevar es al señor Beleric. Asimismo el señor Beleric entonces que termina siendo piqueado, y tenemos también a lo que serían ya los chicos de Rakusan viendo que van a terminar llevando a esta partida. Tenemos a JQOP con ese tremendo clean, y Star que se lo está pensando a ver qué van a terminar piqueando los chicos. 9 segundos le quedan aún, así que tienen que aguardar a ver qué va a ser la mejor opción, considerando que le estaba faltando jungla. Star que quiere llevar a un Roger que hemos visto mucho todavía, pero ojito que Lancelot están dentro de la tierra del amanecer. Por su parte tenemos a Alter Ego con Ferjara, que está viendo que va a terminar piqueando a los chicos, porque sí, porque es seriamente importante ver cuál va a ser el último piqueo correspondiente de la partida. Ferjara que lo está pensando, ojito que quiero venir una Argos, qué linda skin de Argos por cierto, pero estamos viendo 10 segundos todavía le queda, y tenemos que seleccionar a qué héroe van a terminar piqueando a los chicos, porque sí, porque les queda poco, y de esta manera terminan sacándolo justamente a Argos. Así que chicos, sean todos bienvenidos a esta segundo ya encuentro de la noche, primera partida de la misma, en el cual estamos viendo a Rakusan versus Alter Ego, buscando ser glorioso en esta tierra de campeones. Por parte de los chicos de Rakusan, los tenemos a JQ, Peluk con Clean, Star con Lancelot, Seken con Farsa, Vayne con Rubí y Visa con Kaya. Los chicos de Alter Ego tenemos a David con Kagura, Greg con Beleric, Ferjara con Argus, Sceptic Herman con Martin y Matuo con Melissa. Asimismo, mi querida Mapita, entonces vamos a dar inicio a esta tremenda partida, primera partida del segundo encuentro, y por ahí que vienen con muchos ánimos los chicos de llevarse la victoria. De esta manera estamos aguardando ya lo que sería la fase donde entran dentro del mapa e inicia esta tremenda partida. Así que vamos a esperar, y ya tenemos entonces, y de esta manera vamos a cambiar ya nuestro overlay para que se pueda ver todo. Así que por ahí ya tenemos a los chicos que van yendo cada quien a sus respectivas líneas. De esta manera tenemos a Seken con esa farsa que van por crear un poquito de daño a David, y David que ya llegaba con ese paraguas también para poder dar visión en la zona de mid. En lo que respecta a los junglas, ya se está haciendo tanto el Lancelot Blue, y también lo tenemos por su parte
a ese tremendo Martis que también opta por hacerse el blue primero. Farsa que quiere apoyar un poquito la zona de oro y de esa manera se está yendo ya tranquilito, va a campear y Matu que está ahí esperando a ver, entra nuevamente el daño, ya sabe Seken por dónde anda, así que quiere aplicar el CC, lo logra, aturdido, lastimado, ojito con esta primera sangre. Seken que se termina llevando la primera sangre, lindo ganqueo en el minuto casi 1 recién, porque eran segundo 40, que terminan llevándose ya la primera sangre de la partida. Entra nuevamente, ojito que ya estaba ese tremendo caminante del río que se termina haciendo los chicos de Rakusan, y tenemos a Crack que está aplicando un poquito de esa pasiva que tiene justamente Beleric, y entra Visa que también quería seguir dando un poquito de desmadre en la zona también de lo que sería bot. Tenemos a Ben contra Ferjara dándose un poquito de cariño, y en 45 segundos sale lo que sería la siguiente tortuga, Mapita. Sí, es esperar que salga esta tortuguita. Mientras tanto, por ahí los chicos que quieren cómo iniciarte, Rubí que también hace un poquito de daño, Martes que quiere salirse un poquito, a ver para dónde direcciona esa flechita. Mientras tanto también Ferjara calladito, ¿será que va a Mid a ayudar o no? Porque en Mid la cosita está un poquito caliente. Los chicos que quieren limpiar rápidamente para después también hacer sus respectivos gankeos antes de los 20 segundos, porque en 20 segunditos ya tendremos a la tortuga Calla por ahí persiguiendo, haciendo un poquito de daño a ese Martis, al igual que Crack, que quiere llegar. Farsa que aplica la ulti, bajito que queda por ahí la señorita Melissa. Farsa que aplica también un poquito de daño. Ahí que va llegando tanto Martis, Kagura como Beleric a apoyar a su ADC que casi se muere en manos por ahí de toda esa farcita con esa ulti haciendo de las suyas. Mientras tanto en la tortuguita, Lancelot que no desaprovecha el tiempo, Lancelot que quiere confirmar ese objetivo de la partida, para que quiera ayudarlo por ahí, solearlo un poquitico, y primer objetivo efectivamente para este Lancelot que le da ahí la tortuguita a los chicos de Rakusan. Mientras tanto en la parte de Mid queda un poquito la marcita dando por ahí el ceseo, Kagura que sabe que tiene que limpiar también rápidamente, pero los chicos que siguen con sus respectivos ganqueos, al igual en la parte de top, un poquito sufrida la está teniendo la Melissa porque el clip le está generando bastante presión. Ojito porque se quiere enviar la ulti correcta por ahí de la pata y de una vez eliminan, asegurando esta segunda kill en manos de los chicos de Rakusan. Rakusan que quiera seguir aplicando la presión, de que tenía que aplicar un poquito de CC con esa segunda. Vayne que estaba también rotando correspondientemente, pero llega Vayne desde el otro lado llega, deja su línea solamente para poder apoyar en la zona de top. En lo que respecta a Mid, ya tenemos también a Seken que termina limpiando rápidamente su línea, así que quiere empezar a campear, esperar, y Crackio que también está llegando, aturdido quedó Crackio. Ojito que también tu hermana está llegando, tu hermana que quería aplicar, ojito con ese CPI que quiere seguir, pero no se anima todavía, sabe que están en un early complicado y en la zona inferior que no pensé que pasaría, terminó llevándose Vayne la kill. Por ahí los chicos que están empezando a aplicar más presión y quieren seguir con la kill, ojito con esto que 3 ya tienen a favor de los chicos de Rakusan. Sé que le aplican modo ave veloz, quieren llegar a campear. Matu que está tranquilito en el bush limpiando, no se huele el ganqueo, ojito que ya llega, le aplica también la CC al correspondiente. Crack que está llegando, ultea nuevamente, quería seguir con el paraguas también, ultea farsa que quiere, pero David se termina llevando a Jackie, sé que se termina llevando a Crack, de esa manera quiere seguir la TF, ojito con esto, le aplica también la ulti, la Melissa, pero Star que quiere llevarse a tu hermana, y tu hermana que no lo puede, Star que se termina haciendo el asesinato doble, de esta manera quiere seguir, pero ojito que también está David todavía un poquito tocado de vida, la mitad que todavía sigue y quiere limpiar, le aplica el paraguas, ojito con esto, que Visa también quiere tibiar, van a entrar bajo, Visa que quiere, le aplica el paraguas, David que también, y mira que se va a escapar David que se escapa, y el diveo que no sale correcto, así que le toca a Visa volver, y por ahí David que se ríe porque sabe que lo logró, que se escapó y que tuvo esa ventaja de poder salir ilesa de esa pequeña TF. Los chicos de Rakusan que empiezan a aplicar un poquito más de presión, el bloque están haciendo justamente Vayne para ayudarle a Seken a robárselo y no se lo están notando. Ojito con David, está llegando también tu hermana que quiere llevarse a como de lugar, tiene la retri, le van a obligar a usar la retri, posiblemente pero ya está llegando nuevamente, ojito que no se termina haciendo, y la tortuga que termina cayendo en manos de Star. Entra nuevamente Ferjara que quiere, ojito con Vayne que está siendo muy lastimado, quiere focusear a Vayne a como de lugar, le aplica la ulti, Ferjara que está tocado, ultea nuevamente, así que ya no puede escapar de la tremenda ulti, ojito con Vayne que se está llevando, la Kaura que ultea, y de esta manera se quiere llevar, pero su altura van a estar llevando a Vayne, esa racha, ese asesinato que tiene Crackio, de esa manera también tu hermana que quiere seguir, y finalizado le da a Star asesinato doble, y le toca aplicar el ocultar, Visa que quiere, Visa que puede, Visa que quiere lograr, pero no lo puede, tu hermana que se termina llevando, JQ que tenía vida, y entra bajo torre sin miedo al éxito, y se termina deleteando de esa manera. Han caído los minions y
quieren aplicar presión, así mismo lo limpian rápido para que así empiecen a pegar un poquito lo que sería esa primera torre de la zona de mid. Visa que ya está llegando, creo que también está, así que ojito con eso, porque quieren llegar a la pero no pudieron terminar con una kill. En lo que respecta a la zona superior, sé que está también ahí tranquilito, esperando a ver cuál va a ser la mejor opción. Ultea también el daño, y Melissa que con los das se puede escapar de ahí. Ya está llegando David, ya no tiene ulti Seken, sé que no lo vio por ahí, ojito con la ulti, le aplica el daño, aturdido, lastimado, sé que tiene que salir corriendo de ahí la Puri, que le salva la vida, y de esta manera se empiezan a agrupar todos en la zona inferior. Le toca a Seken volver, ojito con tu hermana que quiere agarrar, pero tiene que cuidar también su torre. Crack que no quiere dejar la torre libre, van a entrar a divear. Crack que entra el daño, Crackio que tanqueaba. Jekio que quiere, llega también la segunda, ojito con esto, Matuto que quiere, pero no lo puede lograr, le tiene que salir nuevamente. Ya está llegando el bienestar con ese tremendo lance, lo sabe que tiene ventaja en lo que respecta a salir en 3 DTFs, así que no tiene miedo de que esté en 3 ahí. Nuevamente vemos a ese tremendo Turmana que quiere llegar nuevamente con ese Martis y aplicar un poquito de daño. Por lado quedó Star que quiere seguir, Star que ultea, por ahí la CC también de ese que también no ultea. Jekio que queda muy tocado, Turmana que lo deletea, de esa manera quiere seguir a otro Fartardo. Seken que se viene llegando la kill, Star que se lleva a esta hermana, entra nuevamente Gadita, Gadita que quiere, pero ojito con Kagura que quería, pero no lo pudo lograr, y Seken que se termina haciendo un asesinato doble, la presión que se siente, y la torre que termina o va a terminar cayendo en manos de los chicos de Rakusan. Sigues por ahí con la suya, haciendo de todo. Y ojos ahí porque ya estamos teniendo también otra tortuguita. Pero los chicos de Rakusan están teniendo toda la ventaja del mundo. 13-4 también en cuestión de las torres ahí, dándole a lo suyo. Y ojito porque empieza el dañito, la parte que le quiere dejar a la Melissa, Tortido. ¿Y cuál es Tortido? Porque termina llevándose para el lobby. En la parte de mid que también quieren hacer de lo suyo, se destruye por ahí la línea, efectivamente que cae la torrecita. Y continúa la teja, tocan un poquito por ahí al recurrir de los chicos del Alter Ego. Mientras tanto, pendiente también el Calladar, un poquito de visión, seguida en cuestión de ese soneo. Mientras los chicos de Rakusan están haciendo rápidamente esta tortuga, este objetivo. Ahí aplica la eliminación del objetivo por parte de Lancelot. Y todos que van corriendo a la parte de bot a limpiar esos minions para que no le haga daño a esa torrecita. Siguen por ahí con el soneo, siguen por ahí en cuestión de las rotaciones. Empieza también la partida, hacer el dañito, aplica primera, segunda, la última, le toca aprender inmortalidad. Este señor Argo salió rápidamente. Martín que quiere empezar a ayudarlo. También llega la parte, primera y segunda. Y después de ese buenito se deja aplicar el daño. Y así como se dejó el Beleric que termina muriendo en manos de ese Lancelot. Destruye esta primera torre en la parte de bot. El Clean, mientras que como no estar hace su daño, hace asesinato doble. Sin embargo, por ahí los chicos terminan vengándolo. Quito con el daño en la parte de bot. Queda suprimido. Para acá se le cae mortalidad. Y casi un dios se termina sacando la parcita. Entrada por salida por parte del Martis, que reconoce que es imposible por ahí aplicar un 1 versus 3. Pero ojito porque los chicos de Rakusan se están metiendo en la parte de bot. Y Clint que le empieza a pegar y a destruir esta segunda torre. Segunda torre que cae y te estamos viendo ya el Martis que quiere llevar ese reta como del lugar y de esa manera lo consiguen con el sonido correspondiente de todos sus compañeros. Visa que está dando visión, ojito con esto que cree que quiere entrar por ahí, la pasiva también que tienen y de esa manera tratan de infringir más presión en la zona de mid. Reagrupación de los chicos de Alter Ego para evitar que los chicos presionen demasiado en la zona. Últimamente sé que Naturdio quedó crack, yo creo que quiere llegar, le dice a dónde, burlado quedó lastimado, también entra nuevamente la ulti, ojito con esto que quiere llegar, creo que está muy tocado, creo que se termina llevando a Visa, de esta manera mató que están llevando Fer que se quiere, Seken que ya no la cuenta y de esa manera queda muy tocado, entra también y asesinato doble, tu hermana que quiere, ya que uno puede. Impresionante esta tremenda partida y estábamos hablando que todo puede llegar a pasar en la Tierra del Amanecer, que esto no se acaba hasta que se termina y esto es así, ¿por qué? Porque ahora tienen una gran ventaja para poder aplicar un poquito de presión y llevar un pusheo correspondiente, pero ya está Ben justamente limpiando en la zona de mid, evitando así que se pueda llevar una torre. Están teniendo complicaciones porque ninguna torre de los chicos de Rakusan ha caído aún, pero el lore ya está saliendo. Es el lore minuto 9,50, un lore no mejorado, pero ya está llegando Ben justamente a soportar la zona de la torre superior para poder evitar a que se lo terminen llevando. Ben que quiere llegar, ojito que en la zona inferior sí se lo consigue hacer Ferjara, aplica la ulti, papá Fe, Seken que no lo dejó. Ben que ultea por ahí, que no lo logra agarrar a tu hermana y de esa manera se terminan llevando la torre también de Side. Está también cambiando por ahí Visa que quiere agarrar, creo que le dice a dónde, por ahí le quiere
quiere focusear y Star que está llegando. Entra nuevamente, quiere hacer el cangrejito de oro. Por ahí el Lord que va a ser molestado, pero todavía nadie se anima y los chicos que empiezan a campear. De esa manera también queda David muy acosado porque ya sabían que estaba en ese bus. Dice que quiere agarrarlo. De esa manera lo está persiguiendo para evitar que David se quiera sumar a esa TF. El Lord que está siendo hecho ya rápidamente por Star y JQ de una manera rápida, pero la TF que sigue, Ojito con Crack, creo que está siendo tocado. Farsa que termina ulteando, quería hacer el daño, pero lo que le quita la Melissa es demasiado y la Melissa que tiene que volver con Matu para que evitar ser llevado, pero ojito con eso, que queda sobrevivido Crack que quiere llegar, pero la torre, el Lord que termina siendo hecho de una manera rápida y Matu que se termina llevando la kill, Crack que se escapa por poquito, pero ahí está llegando Star que quiere llevar y David que se lo consigue Yasser. De esa manera ultea también Matu que quiere seguir, ojito con esa aplicada. Papá, asesinato doble y sigue, asesinato triple, la tremenda Melissa que pudo y supo usar esa ulti para que no la agarre ese tremendo de Lancelot, y así lo consiguió. Seken que está solito, avisa que ya está llegando, ojito con Matu que sabe que tiene daño, le toca saltar a ese tremendo Kaya porque Matu está con todo en lo que respecta ya el Lord, ya está siendo defendido por Ferjara y esto empieza a darse vuelta. 19 kills para los chicos de Rakusan, 12 para los chicos de Alter Ego. Go de siempre. Ahí rápidamente con el go, que ya vamos para 12 minutos de partida y tenemos 19 a 12 kills. 19 para los chicos de Rakusan y claramente también 12 para los chicos de Alter Ego. Mientras tanto, por ahí que continúan con la limpieza de las respectivas líneas, una partida que también resulta siendo un poco pareja en cuestión de oro, 39.500 versus 38.100. No es una diferencia tan grande como se han visto en algunas partidas, que es de 5.000 de oro, cosas así exuberantes. Así que una partida bastante igual, por ahí que genera un poquito de deseo la partida. Agarra por ahí al Beleric un poco mal ubicado. Beleric que se devuelve por ahí a estar con su respectivo squad. Mientras el Lancelot se encarga también de barrer la zona, de tomar posesión de todos esos búhos que están por ahí en territorio enemigo. Mientras tanto, pasa que pega también lo que es el señor Beleric, pero la fuerza termina cachándolo. Poquito que largo, es un poquito mal ubicado, le va a hacer la supresión, se le acaba por ahí esa inmortalidad y terminan matándolo. Así que 21 a 12 kills y ya aproximándonos al minuto 13 de partida. Minuto 13 de la partida y vemos un tremenda presión, mejor dicho, en la zona de mid. Ojito que entra otra vez la segunda de Melissa, soltar también la farsa que le obliga a usar ese dasheo a la Melissa y que con la quemadura casi se lo termina llevando. Ojito con David que quería llegar, pero por ahí la farsa le decía que no, está gastando mucho maná, así que tiene que regresar también por ahí, le aplica un poquito de daño el minion que se está llevando realmente mucho daño a la farsa. En lo que respecta al blue ya está por salir y lo quieren robar, por eso Visa ya está tranquilito esperando el campeón correspondiente. Tenemos una reagrupación para los chicos de Alter Ego porque ya no tienen segundas torres, pero Sentinela visión aplicado. Ojito con la primera también de la Kagura que quiere llevar el paraguas, están robando el blue. Seken que lo va a lograr, así que de esta manera le regalan el blue a los chicos y por ahí la farsa que se lo termina haciendo. Visa que llega también, ojito que están campeando los chicos que quieren aprovechar que el Lord va a salir en 3 segundos y es un Lord mejorado de minuto 14, así que por ahí los chicos que ya van tratando de poder conseguir un mejor posicionamiento para poder focusear a ese Lord. Tenemos lindo visión aplicado por Visa, en que también tira de su pájaro al más allá, pero no le acierta a nadie, así que CC no termina siendo asegurada. Visa que quiere entrar también, ojito con la Melissa que quiere tirar la segunda, así que piensa puede caer a ese Visa y llevarse un poquito de daño, pero no es suficiente con lo que ella se cura. Crackio que está muy tocado, Crackio que tiene que salir el paraguas nuevamente, saben que están los chicos ahí, así que están esperando a ver quién se va a terminar sobreextendiendo. El primero que cometa un error va a terminar cayendo en esta TF del primer Lord en lo que sería la partida. Por su parte dice Lancelot, no es buena idea estar todos ahí, vamos a estar horas y horas de esta manera, así que vamos a limpiar un poquito y a dividir la presión. ¿Para qué? Para que así se divida también el enemigo y tenga que ir justamente a limpiar como pasó con Kagura. Así que el mago que ya no está, Melissa que se está haciendo el red, mientras tanto el Lord que ya se está haciendo el clean. No contaban con la astucia de JQOP que se lo empieza a hacer y Star que ya llega, aplica todo el combo
combo completo que quiere hacer. Y mientras tanto en la zona superior, que parece que viene la TF. Aturdido quedó Ojito con Seque, que quiere aplicarlo. Papá, qué lindo parpadeo. Ulti también aplicado, pero no terminó siendo kill para nadie. Lo que sí termina siendo es justamente ese lore a favor de los chicos de Rakusan. Y es un lore mejorado que va hacia la zona inferior, justamente. Zona inferior que va a llegar el lore a dar tremendo cabezazo. Y Ferjara que ya se está preparando para poder focusear a ese lore. Pero ojito que Rubí también está ahí. El lobo está llegando, le dice por ahí, ven a ese Fer, y Fer que tiene que salir, ya se dio cuenta que le llega ese tremendo combatiente y que va a estar complicado, porque si bien tiene daño, también tiene defensa. Tu hermana que quería limpiar, ahí lo tenemos ahí tranquilito. Están tratando de hacer gastar la pasiva de las torres, así que por ahí lo van a lograr, porque el minion que entra, el minion que hace, y el sí lo terminan cayendo. Así que también tenemos ya JQOP que se termina llevando la zona superior a la kill, y en la zona inferior tenemos una intenta de defensa, pero que sí termina llegando justamente para la torre. Llegaron el lance lo que le dice, no, la torre que no cae, ojito con esto, porque también en la ulti, creo que quería, pero ven que queda sobreextendido, fíjate que queda su presión, mato, que quería, pero no podía, ser que se termina llevando una kill, y JQ que se hace un asesinato doble, la TF que sigue, ojito con esto, que está muy tocado, y esto es finalizado, y van los chicos de Rakusan a un todo nexo, con aniquilado, asesinato triple, y esto es, ahora sí, GG, victoria para los chicos de Rakusan que se llevan la partida, Mapita. Así es, se llevan la partida los chicos. Excelente para Rakusan ahí, MVP por ahí de la farcita, que hizo un excelente trabajo. 9-1-7, excelente cuestión de focus, excelente para estos chicos. De igual forma también muy bien para Alter Ego, que hicieron un excelente juego, el cual fue superior a los 15 minutos, un tiempo de batalla de 16 minutos 29 segundos. Así que bueno, felicitaciones, pero esta es una primera partida, ya que hay que tener en cuenta que estamos en un BO3. BO3 correspondiente, y esa fue la primera. Siempre decimos, todo puede llegar a pasar en la Tierra del Amanecer, y esto no se acaba hasta que se termina. Así que chicuelos, esperemos a ver el segundo enfrentamiento. Por nuestra parte podemos decir que Rakusan en manos de Star tuvo un KDA de 9-4-10, pero ojito que no fue el MVP como le estaba diciendo Mapita, y sé que se termina robando básicamente ese MVP con un KDA precioso. En lo que respecta a los chicos de Alter Ego, el tremendo Martis que hizo muy bien el focuseo dentro de las partidas, pero que lastimosamente no pudieron llegar a la victoria. Y es que hay que decir, solamente uno puede ganar este tipo de partidas. Si fuera por mí que ganen todos, pero así no sería un competitivo, chicuelos, así no sería un competitivo, y eso es a lo que estamos yendo ahora mismo. Así que vamos a la personalizada, vamos a otra partida más. A ver, vamos a subir ya mientras acá. Lo primero que voy a hacer es invitar a Mapita, a Ryu y a Pixel para que no se me pasen mis árbitros y mi querida caster acompañante del día de hoy. Y vamos a invitar ya a Seken también. Y a ver quién más me falta. Está también Ferjara, así que a Ferjara también lo vamos a invitar. Ya estamos. Mapita, ¿estás hablando? Porque te escucho. ¿Yo? Te juro que te escucho de fondo. Yo así como que, ¿qué pasó? Estoy un poco loca, creo. ¿Qué estoy hablando? Yo así, ok, estoy un chiqui loca, no se preocupen. Cosas que pasan cuando uno castea mucho tiempo, ¿verdad? Dice, tengo ganas de ver una nana violenta de esas con flame shot, dice Bray Rexten. Interesante, no creo que pase, pero está bien que quieras. Esas botas Argus, dice Fernando. Go, dice Fernando también. Lujitos de la esquizofrenia. Gracias, Rexten. Gracias. Él está escuchando fantasmas, dice Deja Vu. Yo me regalo solita, che. Es que en serio sí escuchaba y el micrófono de Mapita se prendía. Entonces yo estaba así como, ¿será que Mapita me está hablando y yo no le escucho? Pero bueno. Ay, me dejan en evidencia como esquizofrénica y que ve fantasmas. Yo soy la próxima Warren, entonces. Vamos a ver, dice y farsa. Banean 2 magos. Y farsa, Wan y Glue. Mensajes de más allá, dice Viper. No, gracias. Con esa clase de amigos, ¿para qué quiero enemigos, verdad, mi querido dúo? Así nomás es. Pero bueno, tenemos ya los 2 baneos correspondientes. Los chicos que rápido, por lo visto, quieren ya pasar a la siguiente partida. Siguiente partida que ya sería la segunda del segundo encuentro. Segunda partida
de la noche. Y siempre me cuesta un chiquitito decir ese segundo encuentro, tal partida. Porque para mí son partidas correspondientes y así consecutivas. Así que ya me están diciendo los chicos de Alter Ego Go. Tenemos también el Go de lo que serían los chicos de sí, Rakusan, que también me está diciendo Go. Mapita, estás dentro de la sala, ¿verdad? Sí, ahí estoy. Ok, era por las dudas. Entonces sí, tenemos ya a todos y nos vamos rápidamente al baneo y piqueo, Mapita. Bueno, vamos a ver esta segunda partida, como quien dice. Vamos a ver por aquí, ya que le den listo por ahí. Y efectivamente, nos vamos a este segundo mapa que, bueno, también puede definir muchas cosas, sea que se termine acá lo de esta noche o que nos vayamos una tercera partida. Así que vamos a ver 6 segunditos para que los chicos de Alter Ego definan cuál va a ser ese baneo y no quieren ver al Martis en el campo de batalla. Martis que queda condenado, que queda por fuera, al igual que la señorita Carrie, ya que Rakusan no la quiere tener presente. Vamos a ver qué responde a esto los chicos de Alter Ego, que tienen 15 segunditos para definir este baneo antes de irnos a la fase de piqueos. 8 segunditos ahí que lo piensa Matu, decidiendo junto a su equipo cuál va a ser el siguiente baneo, y lo que no quieren tener en el campo de batalla es este Atlas, que es un Atlas que en partidas pasadas sí que lo hemos visto, ya sabemos esos combos que puede lograr, así que es mejor no tenerlo de enemigo. Vamos a ver bien qué es lo otro que no se quiere tener de enemigo. 10 segunditos para que defina estar con su equipo Rakusan, que es lo que no van a ver, y lo que no van a ver es a esta Joy, que en la noche la hemos visto, pero en esta partida en específico no se va a observar. Asimismo, mi querida Mapita, tenemos entonces lo que sería el primer piqueo correspondiente de Fredrin. Ojito que Fredrin termina siendo piqueado en este momento, considerando que sí, tenían la opción. ¿Por qué? Porque terminan baneando a Ip y Farsa y Wanwaniglu. Tenemos... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo con el piqueo! Que está mostrando una nana, pero no, ojito. Mostraban la nana, que yo creo que por ahí a Rexen se lo hubiese cumplido un sueño si lo termina viendo, pero no. Por ahí se cambia nuevamente. Tenemos ahí también ya el piqueo correspondiente del Kaya y Xavier, que va a estar en manos de Seken. Alter Ego ahora que tiene que seleccionar a qué héroe va a terminar piqueando. Y re interesante ya el piqueo de ese tremendo Xavier, considerando que habían sacado a 2 magos con mucho alcance y sobre todo con mucho control de masa, que son justamente la Ip y la Farsa. Así que por ahí que rápido Seken se lo termina piqueando. Y de parte de los chicos de Alter Ego tenemos a una Melissa Matu, que hizo una tremenda partida con esa Melissa contra el Lancelot. Y Krakio que dice: es hora de sacar a este tremendo Kufra. Por su parte JQOP, que es el ADC, tiene que ver qué va a seleccionar en esta partida muy importante, porque si lo gana Alter Ego nos vamos a una tercera, pero si gana Rakusan se llevan los 3 puntitos a la casa. Y estamos viendo a un Popoli Koopa, el Mata Torres 3000, que sabemos que se dedica más que nada a bajarse todas las torres que hayan dentro de la Tierra del Amanecer. Por su parte pasamos ya a los últimos baneos correspondientes de parte de los chicos de Rakusan y también de parte de los chicos de Alter Ego. Así que ven que tiene que seleccionar a qué héroe va a mandar como última opción a la zona de baneos. Así que tiene todavía 10 segundos, se ponen rojos los números, el contador que empieza a sonar más fuerte, la presión que se siente, chicuelos. Esto es Guaraní Pro League, tierra de campeones. Valentina, que queda completamente baneada, y Alter Ego, que ahora tiene la posibilidad de seleccionar a qué héroe va a terminar sacando de esta partida como última opción, para así dar ventaja a su equipo. Ferjara, que lo está pensando, 10 segundos le queda aún, nuevamente el marcador que se pone en rojo, saben que tiene presión, saben que tienen que banear, y baneado quedó Lancelot fuera. Y pasamos nuevamente con las fases de piqueos. Así es, vamos otra vez con esta fase de piqueos. 20 segunditos para definir el cuarto pick de los chicos de Rakusan, que ya tienen Maguito, ya tienen el recorrer y también a su ADC. Y ojo, porque ya también definen cuál va a ser su línea de experiencia, la señorita Alice. Vamos a ver también qué responden los chicos de Alter Ego, que ya tienen que definir cuarto y quinto pick de la partida. Ya tienen un jungla bastante poderoso, lo que es el señor Fredrin. También tienen a esta Melissa, el recorrer de Kufla, y posiblemente tendremos una jugada que pues la participación ya en las partidas
partida por parte ya de los chicos de Alter Ego, vamos a tener a Kadita y de línea de experiencia a Khaled. Último pick para los chicos de Rakuten, que tienen que definir cuál va a ser el jungla, aunque por ahí veo al Kaya molestando con su me pongo retro y me lo quito, pero creería que el Kaya va a recorrer ya en cuestión de segundos, menos de 15 segundos, se definiría cuál sería el jungla de los chicos de Rakuten. Así que estar pensando atentamente cuál sería el jungla óptimo para esta partida. Por ahí andan mostrando al señor Roger 2 segunditos y efectivamente el jungla que será en esta partida para los chicos de Rakuten termina siendo Roger. Así mismo, mi querida Mapita, impresionante. Ya los piqueos y los baneos, sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League, tierra de campeones. La primera liga profesional de Paraguay fue patrocinado por los chicos de GMX, la mejor casa de torneos, o como serían los mejores organizadores de torneos de todo el LATAM. Así que ya tenemos a Alter Ego con su equipo completo. De parte de los chicos tenemos a David con Kadita, Krakio con Kufra, Ferjara con Khaled, SCPI con Fredrin y Matuo con Melissa. Lo bueno, vamos a ver también que está por parte de los chicos de Rakuten, que por ahí tenemos a Luke con Popoli Koopa, Star con Roger, Seki con Javier, Bayan con Alice y también Visa con Kaya. Así mismo, mi querida Mapita, y yo estoy como que emocionada, estoy esperando a ver qué va a pasar, porque, como les dije, si estos se llegan a llevar la victoria los chicos de Rakuten, pasarían directamente ya a tener los 3 puntitos. En caso de que Alter Ego lo llegue a empatar, se dividirían los puntos, uno a cada uno, y luego una otra partida para poder ver quién va a llevar un puntito más. Así que estén atentos a mis redes sociales, porque ahí estaría pasando toda la tabla de clasificaciones en la semana, también los versus del próximo finde, y así también estar atentos de todo lo que vaya a ocurrir en esta Guaraní Pro League, tierra de campeones. Ojito que Crack, que entra muy bien, ojito con la primera también de David, que quería seguir haciendo el daño. Entra nuevamente Visa, que sabe que tiene que hacer un poquito más de pokeo para limpiar rápidamente la línea, y sé que ya consigue su level 2, aplica también la primera, y con el estado quedó también David, que tiene la opción de salir, por ahí le toca gastar la pasiva para poder conseguir un poquito más de vida. Llega lo que sería ya toda la caballería para acosar a Matu, a la Melissa, pero ojito quedó también atrás. Entra nuevamente Crack, que quiere, ojito van a estar picando en la segunda. Por ahí el CC activado, Rakusa que tiene que salir, Visa que le toca correr. Entra también JQ que quiere seguir con esto, ahí inmovilizado, lastimado David, que tiene que salir con la primera. Entra nuevamente Rakusa que quiere, por ahí entra el daño. Crack que está sobreextendido, sé que quiere llegar, salta nuevamente Crack que quiere, la aplicante de José. Matu que aplica también la primera, la segunda, JQ que quiere, y primera sangre, que se termina llevando Matu con esa Melissa. Ay, Alter Ego que ya empieza con todo el daño, y esto que puede ser un empate ya en lo que respecta, así viéndolo así, en lo que respecta a la partida, pero hay que ver, todo puede llegar a pasar, y esto recién empezó, chicuelos, 1 minuto de la partida con 30 segundos de una kill para los chicos de Alter Ego. Bueno, por ahí que ya tienen una kill. Mientras tanto, por ahí en la parte de top también que hay un ganqueito, pero parece por ahí que los chicos de Rakuten quieren ayudar a su ADC, Popol que se ubica debajo de la torre, al igual que la Melissa muy cerquita por ahí en el bush, calladita, a ver que se lo sospecha, y efectivamente le logra ahí hacer el stun, pero ojito que se lo acercaba porque ya el Cuprita haciendo el daño, queda un poquito mal ubicado el Kaya, parece que le hace el daño, Kadita que le pone la segunda, y mientras tanto, Kadita que logra llevarse la kill, se lleva Kaya al otro mundo, Melissa que sigue tranquilita limpiando, y ojo porque el Roger está tranquilito, pero haciendo el primer objetivo por aquí, la Tortuguita Galat que quiere entrar a molestar, muy buen trabajo por parte de la Alice, que no se lo permite y termina siendo Free Tortuga para los chicos de Rakuten. Mientras tanto el mid que quiere seguir con la limpieza, Kadita que empieza a salir junto con Krakio, que se alisa para saltar, a ver quién le salta, no resulta el saltico, Kadita que utiliza esa ulti que no se la pega a nadie, pero quizás para escapar tácticamente. Kaya que suprime, ahí empieza a jalarse el dañito, estar pendiente de consuar por ahí la vida de alguien, pero excelente salida de la Kadita. Excelente salida de la Kadita, que estaba muy atenta a poder salir, pero ojito con la primera, la ulti también de ese tremendo Seki, que sabe que tiene daño desde lejos y le baja la vida. Star que ya está llegando, también quiere hacerse su blue porque sabe que lo necesita. Tenemos a Ferjara limpiando la zona también inferior, la presión que se va a sentir justamente para poder llevarse la kill de Matu que ya tiene una kill a su favor. Así que lo tenemos ahí a los chicos, que ya están llegando también Krakio que quiere, ven que ultea por ahí, inmovilizado, lastimado, tanto mi tu hermana por ahí quiere llegar, ojito con el burla
lado quedó también la venganza que se activa. Entra también Roger que quería, la aplica la CC. Ultea nuevamente Cadita, que todavía no tiene daño, pero Star termina llevando a ese tremendo Fredrini. Y esta TF que sigue, la TF que quiere seguir, pero ya tiene un poco más nada, así que le toca salir también. Ojito con eso, Mato que te le aplica la ulti también, no puede llegar a hacer nada más. La ulti que le está ayudando, pero inmovilizado quedó Mato, que ya tiene que salir. Ojito con esto, tremendo eliminación, el ser que se lo consigue. Y de esta manera igualan el marcador y quieren seguir haciendo la presión. Y se cultea, suprimido, lastimado, Crackio que quiere y Crackio que se escapa, pero no. Ojito que no puede, racha de asesinatos que tiene ese tremendo Roger, y eso empieza a hacer focus, se va a la torre. Entonces el CC ultea por ahí, quiere llegar, pero no puede, no tiene todavía, así que le toca limpiar nada más la línea. Star que ni se inmuta, Star que no le importa, Star que quiere la torre, Star que quiere, pero ultea también Cadita que lo quiere conseguir y lo logra, finalizado David que no la cuenta de esa manera, porque Star termina cayendo en sus manos. Impresionante lo que está viviendo en este Guananí Pro League, tierra de campeones, una liga profesional paraguaya, o eso es lo que aspiramos a hacer, porque sí, porque los chicos se meten internamente, sé que termina ulteando también Crackio, pero queda sobreextendido, aplica un poquito de salto, quiere aplicar también la ulti, sé que quiere seguir, ojito con esto, le toca gastar, y llega esa primera con ese dañazo, le aplica también el combo, y dice nuevamente la tortuga que ya va a salir, así que van zoneando a esa zona, va a la redundancia, para así poder empezar a aplicar un poquito de presión. Le aplica nuevamente el combo, sé que quiere, pero quiere asegurarse de que David no pueda llegar con Crackio todavía, y Star que ya está llegando, inmovilizado quedó Crackio, ojito con esto, que quiere sobreextenderse, ven que le está focuseando, ven que quería saber, pero le toca irse con ese tremendo respiro que le da la tierra al amanecer. Ven que ultea, ven que lastima, Fer que la tiene complicada, le está aplicando un poquito de su pasiva, por ahí también el daño, reentra nuevamente esa tremenda tortuga que termina siendo hecha por Star, por más que lo quisiera robar. Entra nuevamente la tremenda Alice, Alice que ha aplicado también mucho daño, pero Star que se hace un asesinato doble. Star que quiere, ven que se termina robando la kill, y David que se te cae en manos de esa tremenda Alice que quiere seguir por ahí, le tiene que focusear a Fer Jara que lo estaba intentando, pero por ahí entra también la ulti, quiere limpiar rápidamente, Star que agarra, Star que quiere, Fer que la tiene complicada, Fer que quiere aguantar, Fer que está aguantando, mejor dicho, inmovilizado, lastimado, Fer que tiene que salir, pero Star no le tiene miedo a nada, así que hace un racha de asesinatos, y ahora sí el focus a la torre, para así poder llevarse la torre de la línea de experiencia, al consiguiente también la torre de la línea de mid. Ver por ahí en la línea media, y también Javier que quiere empezar a molestar lo que es el bufo, inmoviliza por ahí un poquito, pero aplica excelente el Freddy que se termina quedando con el bufo. Por ahí también tenemos a Cupra dando un poquito de visión, ahuyentando también a los enemigos en este respectivo caso. Javier que aplica la ulti también con su dañito, Kaya que sigue recorriendo, sigue dando un poquito de visión, Melissa que lo termina viendo, le pokea un poquito, pero ahí el Cupra que se termina haciendo un tantico de daño con el Kaya en la parte de top. Mejor dicho, ahí 1 versus 1 entre el Khaled y Alice. Alice que tiene que huir, lanza su primerita, se huye rápidamente y continúa con la limpieza de esas torrecitas. Mientras tanto, excelente entrada de Cupra, hay que desea segunda y ulti de Cadita. Cadita que termina llevándose por ahí al Javier. Y ojito, porque el Popol y el Kaya se quedan pensando, ¿entramos o no entramos? Seguimos con esta TF, mejor la esperamos, seguimos con la limpieza, seguimos con el farmeo, y Alice y Khaled siguen con ese 1 versus 1, atento entre limpiar. Ojito que queda mal ubicado el Cupra, le empieza a hacer daño, parece que se lo lleva. ¡Vete! Se lleva al otro lado, ojito, porque también queda bajita la Melissa. Y Popo termina diciendo que esa kill es de él, pero que queda bajito de vida. Star que quiere hacer de las suyas, Star que tiene daño. Star que está imparable, señores. Empieza con la torre, se quiere destruir esta ojito, porque también la cadeta tiene y sabe cosita. Le toca echarse esa ulti para poder huir rápidamente. Primera exótica. A ver qué trata de ver el Roger, y efectivamente logra hacerlo. Y ojo, porque ya tenemos tortuguita, que bueno, si la dejan quietica puede después volverse un lord. Así que es cuestión de la dejarán o se consumarán esa tortuguita. A ver, porque el Kaya empieza a hacerle daño. Primero Roger dice, primero, robar la junglita. Y ahora sí acabamos ese objetivo, acabamos a esa tortuguita. Mientras tanto también por ahí queda un poquito de visión. Los chicos de Alter Ego que quieren pegar, le empieza a llegar, pero Free Tortuga para el señor Star. Siguen con lo suyo, Cupra bajito de vida, Freddy que lo detiene, el Kaya que suprime, a ver con el dañito. Freddy que trata de aguantarlo, pero parece que no le da. Sigue con el daño, Melissa que se lleva a Star, termina matándolo, y ojo que el Javier también sabe hacer kills y termina matando al Freddy. Luego que circulación con bajito de vida, le toca, y el Popol y Cupa que termina matando a ese señor. Ojo que sigue las clics, ya que queda bajito de vida. Melissa, ¿dónde te sentaste, mamita? ¿Dónde te sentaste? Porque Javier tiene ulti, le aplica la ulti y termina matando a este ADC. Mientras los chicos de Raku vean que siguen limpiando rápidamente, quieren ganar esta
partida, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, vemos ahí también emoji de David, y está tranquilo, el ultea también sé, quien sabemos que tiene ese gran daño justamente una vez que ultea, y si sigue presionando, si sigue tirando primeros, va a seguir manteniendo el dañazo. Por ahí ultea también ese tremendo Krakio que no lo puede, por ahí el tremendo también David que lo intentó, pero ven que entra bajo la torre, tu hermano que se termina llevando, pero también sé que se reletea David del más allá. Impresionante la racha de asesinatos, están muy tocados todos, inmovilizado quedó, quieren limpiar como de lugar. Le toca también ahí pushear, que se quiere llevar la torre y se lo va a conseguir. El Mino que se lo termina haciendo, aturdido quedó, Jaikio que quiere, por ahí se llega también Visa que quiere agarrar a Fer que lo sea suprimido, lastimado, entra también ese activado de ese Cupa que quiere llevarse la kill, Fer que le toca salir, la aplica también la ulti de ese tremendo Xavier, y Fer que se consigue salir por ahora. Por ahí sé que también debería seguir todavía presionando y quieren llevarse esa torre, segunda torre ya de la zona de top, y por ahí solamente le van a quedar ya los inhibidores para cuidar a lo que respecta a su nexo. Cadita que entra, quiere focusear, ojito con esto, ultea, pero no tiene daño todavía. ¿O qué? ¿Qué será que estaba pasando? Todavía no me fijé en qué se estaba armando, pero ojito con esto, el otro apartado quedó por un lado, también aturdido también. Entra nuevamente tu hermana que quería seguir con la ulti, ultea también de Xavier que quería, pero ultea también de tu hermano que se hace un asesinato doble, quiere seguir la kill, sé que tiene que llegar, inmovilizado quedó, le llega, y esto es un asesinato triple, pero por ahí no, porque creo que se termina llevando el finalizado. Ferjara que quería, pero también aplica también la primera esa Alice para poder llegar a molestar. Star que llega, Star que quiere, Star que puede, pero no, están entre 4 versus 1, así que Star que tiene que salir de ahí. Y por ahí las chicas de Rakusan que está teniendo complicaciones, el Lord que ya está siendo hecho rápidamente por ese Matu, y también el Fredrin, pero Star que tiene la retri también está vivo todavía. Creo que lo tiene complicada, le está empezando a focusear, ojito con esto, Star que quiere por ahí, también aplica mucho daño, lo ultea y de esta manera Matu que se termina llevando, pero ojito que se les cae el rancho mientras tanto, ultea también Bane que se termina llevando, y David que quiere llevársela aquí, el asesinato doble de esta manera, el Lord que ya está saliendo para limpiar la zona de top, y esto que tiene una ventaja en lo que respecta a kills, pero chicuelos casi se le termina cayendo ese inhibidor. Por ahí que efectivamente cae, y ojo porque el lore en la parte de top ya empieza a avanzar de a poquito, mientras tanto en la parte de Mick Decken que quiere limpiar rápido, porque saben que posteriormente se tienen que enfrentar a ese lore en top y limpiar en cuestión de segundos. Popol por ahí que se quiere preparar a la llegada de este lore, mientras la señorita Melissa quiere seguir, dejando caer esas torrecitas, hacer lo que se debe, que es la cuestión del pusheo. Por ahí Alice que quiere entrarle rápidamente, Popol en la parte de top, limpia y péguele como rata a ese Lord, y efectivamente que logra bajarlo. En la parte de mid que se quiere volver por ahí, como que una TF, como que entramos, no entramos, será que sí, será que no, conservan su distancia, al igual que el Javier que desde lejos decide pegar esta ulti. En la parte de bot que siguen por ahí con la limpieza, que siguen por ahí con el pusheo. Hace rato las chicas que están en esa tentación de iniciar un OTF, pero recordar que en esos minutos de partida ya es cuestión del que la embarre pierde, así que tiene que tener cuidado detrás del Khaled. Eso no le tiene miedo al éxito, esto debajo de torre, pero le cuesta la vida. Así con el dañito empieza desde lejos, a ver qué poner a ocultar, sale corriendito por ahí, ojito que la daño desde lejos, pero Star que tiene a su daño, se mete tras ahí la racha de asesinatos de la cadita, que voltea en el momento preciso, pero a correrle entonces el señor Freddy, porque Star está hambriento de kill, le pide 3 daños, se vuelve Freddy, quiere hacer el dañito, pero no le alcanza, porque finaliza, y los chicos que quieren venirse con todo, porque en la parte de mira empiezan a darle desde lejos la cadita, que quiere limpiar con la primera, segunda también hacer de la suya, y ojo, porque en la parte también saben hacer cositas y se llevan a Star. Mientras tanto también lo que se logran llevar en las torres y el mid que Khaled persigue, Khaled que también sabe hacer kill y termina matando en una pieza fundamental lo que es este Popol y Koopa. Aprovechan también para robar un poquito de junglita. Alice que se lleva ese blue y empiezan a consumar todo este territorio en cuestión de jungla. Le toca devolverse un poquito a este señor Fredrin porque le llega a Minions en la parte de bot, y el Khaled que mejor dicho no quiere dejar nada vivo, y aparte de que ahorita se llevó al Popol también decide llevarse al señor Javier.
perdón, señor Khaled, que las 2 veces que hiciste la kit, de repente tuve que mover ahí el mapa y se me pasó, pero sí terminó finalizando de una manera fenomenal. Mato que terminó volteando por pánico porque sabía que el Roger estaba llegando y con esa opción que tiene de su transformación, atraviesa por más que tenga la ulti, justamente. Por ahí le tenemos a Alice que quería aplicar un poquito de primera, debido a que le toca gastar su pasiva para poder recuperar la vida completamente. Están tratando de liderar la zona, pero Cracky también que ya lo pilla. Vayne le aplican también el saltito, lo también Vayne de ahí. Fergara que quería focusear, pero no la agarra nadie, así que tiene que salir nuevamente de ahí. La segunda también de Melissa Burlada quedó ojito con la CC, por ahí está muy sobreextendido. Vayne que ya no la puede, ojito con esto. Melissa Mato que se termina llevando la kill. Entra nuevamente Fergara que quiere seguir, tu hermana que está complicada, ojito con esto. Cracky que quiere, Cracky que también está buscando la mejor opción de entrar, ojito con tu hermana que quiere seguir, piensa que quería focusear a Fer, y de esta manera entra nuevamente la ulti, piensa que quiere, pero que se lleva también la kill. Sé que también lleva un asesinato doble, de esta manera se hace también un asesinato doble del Popoli Koopa, y ahora sí le toca devolverse a David, porque solamente él está para defender. Termina ulteando para salir rápidamente de ahí. Ojito con David, le tira la ulti, no la acierta. Por ahí que tiene que esperar a aguantar los 18 segundos. Alter Ego que está en complicaciones, Alter Ego que tiene que aguantar, pero están pegando todo Nexo, y esto es GG, victoria para los chicos de Rakusan que se llevan la partida, mapita. Bien, señorita Sagi, se llevan la partida. Excelente para los chicos de Rakusan que logran ganar, estar excelente con ese MVP, excelente en cuestión de focus, muy buen trabajo como jungla. Así que bueno, felicitaciones a estos dos equipos que la verdad terminaron haciendo un increíble trabajo. Increíble trabajo, increíble partida. La verdad que lo que tuvimos el día de hoy fue fenomenal. MVP para la cadita con un KD de 6-2-4 en manos de David, y de parte de los chicos de Rakusan tenemos también el MVP para el señor Star con un KD de 9-4-7. De esta manera llegamos a lo que sería ya la finalización del día de hoy. Impresionante las partidas que tuvimos. De esta manera también, mi mapita querida, no sé si querés ahí a saludar a los chicos que estuvieron a tu lado. Que sí, agradecer a todas las personitas que se pasaron como tal al chat de Sagi acá a ver la Guaraní Pro League el tercer día. Recordar también que acá está viernes, sábado y domingo unas excelentes partidas las que se van a encontrar, y en mínimo uno de esos 3 días, si es que Sagi no me invita más, estaré también por aquí casteando con la hermosa Sagi, también conociendo el de este hermoso país. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias también a las personitas por acá que vinieron también a apoyarme, a Manuel, por ahí lo vi, a Danimado, acá mi amorocha, a todos por ahí, se les agradece un montón, y bueno, nos veremos nos escucharemos en una próxima oportunidad. Así mismo, mi querida mapita, seguramente te vamos a tener muchísimo por acá. Les agradezco a todas las personas que se van sumando justamente, pero les cuento que recién hemos terminado el día del competitivo de hoy, así que por ahí, chicuelas, les digo, si no me siguen todavía en mis redes sociales, vayan rápidamente a seguirme para así poder enterarse de todas las cosas que vayamos haciendo dentro del canal. ¡Oh! Mira quién viene justo a la parte final del stream de hoy. Mi querido Ded hermoso, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Y claro que sí, te mando un beso gigante. Gracias por todo el apoyo que siempre estás brindando, los consejos. Y de esta manera nos despedimos mandando un lindo Rinda Raid a la hermosísima de Sandy. Así que please vayan a saludar, digan que Sagi y Mapa la quieren muchísimo, porque es una compañera también de GMX. Así que sé que muy buena partida. Besto Caster, dice Viper por ahí. Muchísimas gracias a todos los chicos que siempre están aquí apoyando. Vayan a seguirme en mis redes sociales, estoy como Ersagi Games. Vamos a seguir haciendo crecer este tremendo competitivo paraguayo y así llegar con nuestras voces a lo más alto de la tierra del amanecer. Así que nos vemos, cicuelos, por este día. Yo me despido y en la semana seguimos con los streams. Así que saluden a la hermosa de Sandy, díganle que la queremos muchísimo y nos vamos en breve.